Naruto, empecemos desde el principio. 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Tendrás tiempo más que suficiente para salir con tus amigos más tarde esa noche, pero tus deberes como mi hijo son primero. Pero Otou-san, esto no es una discusión, Sasuke. La voz fuerte de su padre casi lo hizo estremecer. Ya tienes edad para participar en este tipo de eventos. Tu madre y yo ya te dimos más margen de maniobra de lo normal, pero no puedes quedarte escondido para siempre. Tu hermano se unió a nosotros cuando era 2 años menor que tú ahora. Continuó con un tono algo más suave. No se espera que te quedes toda la noche. De todas formas, no tendrás mucho que hacer una vez que todos se sienten a comer y charlar, así que no me importa que te escabullas después de 1 o 2 horas, pero cumplirás con tu deber primero. Sasuke bajó la cabeza murmurando un acuerdo y la mantuvo así hasta que su padre salió de la cocina. Era casi gracioso como siempre había querido unirse a los adultos cuando se reunían en casa de su familia para una celebración privada ese día del año, solo para decepcionarse cuando finalmente se le permitió. No, se esperaba que lo hiciera. ¿Qué probabilidades había de que eso sucediera esa vez que realmente tenía planes para ese día? Normalmente, a él y a los demás niños de su clan los mandaban a jugar juntos y divertirse, lo cual era una forma educada de no molestar a nadie. Con eso en mente, Sasuke no esperaba que fuera un problema cuando le dijo a su padre que planeaba reunirse con algunos amigos de la academia para unirse a las celebraciones públicas de la aldea. Llevaba semanas ilusionado con ese día, deseando explorar las distintas tribunas y unirse a los juegos, pero lo detuvieron en el último minuto. Pensar que había estado celoso de Itachi todo este tiempo. Oh, qué estúpido había sido. Pensando en su hermano. Y no estés tan triste. El tiempo volará en un abrir y cerrar de ojos y serás libre de irte antes de que te des cuenta, ya verás. Pero los demás ya lo habrán hecho todo cuando me una a ellos. Me perderé toda la diversión. Itachi tuvo el descaro de reírse entre dientes, lo que le hizo mirar fijamente a su hermano. Creo que subestimas todo lo que hay por hacer. No podrías participar en ni la mitad de las atracciones disponibles ni siquiera si te unieras a tus amigos desde el principio. Y eso sin contar las que no puedes por ser demasiado joven. Frunció el ceño, olvidando por un momento su enfado. Pero no había tanto cuando Kaa-san me llevó con ella. Puede que parezca así porque eras demasiado joven para participar en gran cosa, dijo Itachi antes de levantarse. Créeme, habrá mucho que hacer para ti y tus amigos cuando te permitan irte. Su hermano no tenía motivos para mentirle sobre eso, así que probablemente era la verdad. Sasuke estaba a punto de levantarse y agradecerle a Itachi por animarlo cuando una repentina presión contra su frente lo hizo caer sobre su trasero. Será mejor que te portes bien hasta que puedas irte, dijo Itachi con una sonrisa divertida, con la mano derecha aún levantada tras su último movimiento. Si no, Otou-san podría cambiar de opinión. Al darse cuenta de que Itachi lo había pinchado otra vez, su ceño fruncido volvió a aparecer en su rostro con toda su fuerza, pero se fue antes de que pudiera quejarse por ello. Algún día evitaré que lo haga, pensó mientras su ceño fruncido se transformaba en un puchero. O mejor aún, seré yo quien lo pinche. Por fin, pensó Izumi con una sonrisa de alivio. Aunque tardé bastante. El objeto de su atención era el sencillo collar con 3 anillos de plata que tenía en la mano. No era su primer intento, pero sí el primero que podría gustarle a Itachi. Todas sus demás piezas eran demasiado elaboradas y adornadas. Quizás él las hubiera usado por cortesía, pero ella sabía con certeza que no le habrían gustado mucho. Él era más del tipo de personas que prefieren las cosas simplistas. Al principio, no tenía ni idea de qué regalarle. Al fin y al cabo, uno no se convierte en Chunin todos los días, así que debería ser algo especial, ¿no? Claro que un collar tampoco se consideraría especial, pero uno hecho por uno mismo. Eso bastaría. Izumi se permitió pensar un segundo en qué recibiría cuando finalmente ascendiera, pero no se le ocurrió nada. Ana era demasiado impredecible como para predecir qué le regalaría, y lo mismo podía decirse de Shisui. Itachi, en cambio, siempre la sorprendía, así que ni siquiera intentó predecir su regalo. Eran sus únicos amigos cercanos, así que lo que recibiera de sus conocidos más casuales sería algo normal. Bueno, no es que importara mucho. Se había convertido en Chunin hacía apenas unos meses, así que la posibilidad de ascender aún estaba lejos. Oh, ¿eso es para Itachi?
Estaba orgullosa de decir que su primera reacción fue saltar y atacar al intruso con un kunai que había invocado rápidamente en su mano. Oye, oye, oye. Exclamó el intruso Shisui mientras retrocedía de un salto. Cuidado con donde apuntas. Podrías lastimar a alguien con eso. Resopló, pero guardó el arma a regañadientes antes de ponerse la mano en la cadera. Claro que está afilada, de eso se trata. Lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y qué te dije sobre colarme en casas ajenas? Él simplemente puso los ojos en blanco, como era de esperar. Sí, sí, es de mala educación y no lo volveré a hacer. Dices eso cada vez, pero sucede una y otra vez. Pero esta vez hablo en serio. Quizás eso sería más creíble si no sonrieras como idiota mientras dices eso. Como sea, murmuró con un suspiro. ¿Por qué estás aquí esta vez? No te estarás escondiendo de Mikoto-san otra vez, ¿verdad? ¿No puedo simplemente visitar a un amigo que no he visto en mucho tiempo? Nos vimos hace apenas 2 días, dijo con voz inexpresiva. ¿Recuerdas cuando viniste aquí a esconderte de Mikoto-san? 2 días son mucho tiempo. Protestó, agarrándose el pecho con gesto dramático. Entonces, antes de que ella pudiera responder, dio un paso hacia ella para examinar con más atención el collar que había abandonado en la mesa. Oh, qué bien hecho. Sencillo, pero con un toque de elegancia. A Itachi le encantará. La miró con curiosidad. Es para él, ¿verdad? Porque a ti también te quedaría bien. Ella puso los ojos en blanco. Sí, es para Itachi. Sabes que no me gustan las joyas. ¿Ya te pusiste algo cuando conociste a ese chico la semana pasada? Dijo bromeando. ¿Qué tal tu cita? Por un momento, se sorprendió demasiado para responder. Luego, la sorpresa se convirtió en indignación. ¿Cómo lo sabes? Estabas en una misión en ese momento. Shisui resopló. Hay pocas cosas que pasan en la aldea que no sepa. Al parecer, quería dejarlo ahí, pero su mirada fulminante lo hizo reconsiderar. Escuché a Mikoto-san hablando de ello con tu madre. Parece que a ambas les pareces adorable, por si te lo preguntabas. Ahora dime, ¿cómo te fue? ¿Tengo que esconder un cadáver? Claro que cotillarían sobre eso, pensó mientras reprimió una mueca. De hecho, había intentado mantener su cita en secreto precisamente porque sabía que no dejaría de oír hablar de ello en mucho, mucho tiempo. Soy más que capaz de esconder un cadáver yo mismo, muchas gracias. Eso le hizo reír entre dientes. Solo intentaba ser caballeroso, ¿sabes? Puedo asumir que no salió bien, ¿entonces? Era un idiota, como cualquier otro niño de 12 años, dijo resignada antes de dejarse caer en la cama. La verdad es que no sé por qué esperaba otra cosa. Todos sois iguales. Me ofendo por todos los chicos de 12 años, respondió con fingida seriedad. ¿Y por qué me incluyes en esto de repente? Tengo 15, no 12. Se encogió de hombros. Que tengas 12 o 15 años da igual, ¿verdad? No es que hayas madurado en ese tiempo ni nada. Me estás rompiendo el corazón, ¿me oyes? El corazón. Y si incluso a mí me afectan tus palabras, ¿qué diría Itachi si te oyera decir algo tan hiriente? ¿Entonces no estás de acuerdo? No respondió sin vacilar, haciéndola resoplar de sorpresa. No significa que sea agradable oírlo. Los chicos también tienen emociones, ¿sabes? Podrías haberme engañado. Se incorporó de nuevo. En fin, ¿qué le compraste a Itachi? Él sonrió. No puedo decirlo, es un secreto. Entonces, al ver su ceño fruncido, se echó a reír. Se esforzó mucho por mantener el enfado, pero fracasó estrepitosamente, sintiendo que sus labios se curvaban hacia arriba contra su voluntad. Mantenerse de mal humor era casi imposible con una persona tan alegre como Shisui cerca. Es bueno tener un amigo como él. En retrospectiva, Jiraiya debería haber usado un Enge para ocultar su identidad tras salir de la oficina de su sensei, pero estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para pensarlo. ¿Y quién podría culparlo? Después de una conversación tan larga y agotadora, todos estarían en otra parte. No era que no entendiera por qué no podía ir tras Nagato y Conan todavía, de verdad que sí, pero saberlo no le facilitaba escuchar al anciano. Después de todo, ¿no era él su sensei? ¿No era su responsabilidad cuidar de ellos? Ya les había fallado a Minato y Yaiko, ¿podría hacerles lo mismo? Justo lo mismo que aparentemente hizo en una línea de tiempo alternativa. Comprendió que enfrentarse a ellos demasiado pronto podría ser catastrófico. Lo más probable era que muriera luchando contra ellos de nuevo, aunque ahora dominaba mucho mejor sus habilidades.
Por mucho que aumentara sus posibilidades, no era fácil determinar si realmente podría ganar, sobre todo porque no aceptaría ayuda de otros para esto. No solo eso, sino que Pain también era muy valioso para Madara y sus planes. Si bien era relativamente improbable que interfiriera en una pelea, no había forma de predecir cómo cambiarían sus planes si Pain se eliminaba de la ecuación tan pronto. Por supuesto, el objetivo de usar su conocimiento sobre el futuro era cambiarlo, pero debía hacerse con cuidado. Necesitaban encontrar el equilibrio adecuado entre cambiar las cosas y preservar lo suficiente para tener una idea de lo que sucedería. Y luego estaba todo el asunto relacionado con su última información sobre Orochimaru. No hace falta decir que su mente estaba en otra parte mientras caminaba por las calles de la aldea. Desafortunadamente, incluso distraído como estaba, notó todos los dedos que lo señalaban y las miradas que le quemaban la espalda. Estaba acostumbrado a la atención sobre todo de las mujeres, claro, pero demasiada era demasiado. Esa era una de las razones por las que no quería volver a Konoha con demasiada frecuencia. Era un shinobi leal de la hoja oculta y con gusto se sacrificaría por su hogar, pero prefería protegerlo desde lejos. Mucho menos estresante así. Sin embargo, eso ya no era una opción. Tenía un ahijado que necesitaba cuidados, y aunque no podía dejar de lado todas sus responsabilidades, lo mínimo que podía hacer por el hijo de Minato y Kusina era visitarlo con regularidad. Asegurarse de que estuviera bien y todo eso. Jiraiya no había hecho un buen trabajo con esa última vez y no pensaba cometer ese error dos veces. Hablando de eso, Ero Sennin. Distraído como estaba, ni siquiera había sentido a Naruto cerca. Por eso, no tuvo mucho tiempo para reaccionar antes de que un destello amarillo ¡Qué brillante juego de palabras! Lo impactara. Instintivamente estabilizó su cuerpo al sentir al chico aferrarse a él, rodeándolo con sus dos pequeños brazos para abrazarlo. Naruto rió, olvidando sus sombríos pensamientos. Me alegro tanto como tú de verte, pero ¿me dejarías ir? Ya me están mirando. Al fin y al cabo, no todos los días un niño atacaba a uno de los Sannin legendarios. Por suerte, Naruto obedeció, algo bastante inusual. Sin embargo, no dejó de sonreírle. No sabía que habías vuelto a la aldea. ¿Por qué no viniste a saludar? Acabo de regresar hoy, dijo mientras lo arrastraba por la calle para alejarse de toda esa gente. Esperaba estar aquí para tu cumpleaños, pero llegué un poco tarde. Lo siento. No, no pasa nada. En fin, el anciano estuvo allí y conversó un rato conmigo, y Senja-chan también vino. Ah, pensó Senja. Sabía que había una razón por la que me gustaba más que todos los que trabajan en su orfanato, aparte de su complexión robusta. Ah, y también hice una nueva amiga. Ah, ¿una amiga o una amiguita? Por fin. Ay. Solo un amigo. Ya te dije que no seas tan pervertido todo el tiempo, Ero Sennin. Sí, sí, dijo mientras se frotaba el lugar donde Naruto lo había pateado, aunque era solo para presumir. Lo tengo. Solo un amigo y nada más. ¿Cómo se llama? Naruto dejó de fruncir el ceño al instante. Es Sasuke. Es del clan Uchiha, y su madre y su hermano también son muy amables. Creo que su padre es un poco estricto, Sasuke Uchiha. ¿En serio? No pudo evitar preguntarse si Itachi lo había planeado todo. ¿Qué probabilidades había de que volvieran a hacerse amigos por su cuenta? ¿Y cómo va la academia hasta ahora? ¿Te llevas bien con todos? ¿Tienes algún problema? Negó con la cabeza. Todos son muy simpáticos. Pero las chicas son muy pesadas. Siempre se juntan con Sasuke durante los descansos y me impiden hablar con él. Ja. Se rió tan fuerte que sobresaltó a varios de los que estaban cerca. Es la maldición de la belleza, muchacho. Yo también tuve el mismo problema cuando estaba en la academia, ¿sabes? Bueno, no es que tú lo entiendas. Oye, ¿me estás llamando fea? No te entristezcas por eso, Naruto. Dale unos años más y el problema desaparecerá solo, te lo prometo. Me estás llamando feo, ¿verdad? Naruto le lanzó una patada que esquivó con facilidad, ignorándola como si nada hubiera pasado. No esquives. Mira eso. Interrumpió al chico. ¿No es ese el sitio donde siempre quieres comer? Anda, hoy invito yo. ¿Crees que puedes? Parpadeó. Oye, es de Ichiraku. Vamos, Ero Sennin. Deja de perder el tiempo, tenemos que darnos prisa antes de que no queden asientos. Jiraiya no se molestó en reprimir la risa ante lo predecible que era el chico. Honestamente, cómo pudo heredar algo tan extraño como la obsesión por el ramen de Kusina era un misterio para él, pero no le importaba.
Fue realmente adorable de ver. Viejo estúpido, ¿te atreves a ordenarme que regrese así? Shizune se obligó a mantener la sonrisa en lugar de gemir de frustración, pero cada minuto que pasaba se le hacía más difícil. Estoy segura de que el Sandaime tiene muy buenas razones para, al diablo con sus razones. Solo sus años de experiencia lidiando con su mentor le impidieron estremecerse ante ese arrebato. Dije que nunca volvería a ese lugar. No puedo creer que siquiera lo esté considerando cuando debería ignorar esa estúpida carta. ¿Qué va a hacer? ¿Arrestarme? Si recuerdas, eso es exactamente lo que él escribe que va a hacer si lo ignoras. Tsunade resopló antes de vaciar otro vaso de sake y llamar a un camarero cercano para que lo rellenara. ¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Enviar a algún Junin molesto? ¿A los Ambú? Por favor, no es que sean una amenaza para mí. Tal vez deberías leer el resto de la carta tú mismo en lugar de, lo leíste, ¿verdad? Dime qué más escribió el viejo. Shizune respiró hondo para no gritarle. Esto era serio, por muy indiferente que se mostrara Tsunade, y no podría continuar la conversación si perdía la calma. Dice que enviará a Jiraiya-sama, ja. Como si ese viejo mujeriego tuviera lo necesario para pelear conmigo. Y poner a alguien más a cargo de Konoha por el momento para que venga él también. Por suerte para su cordura, eso la hizo reflexionar. Vendrá él mismo. Negó con la cabeza. Es imposible que deje Konoha solo para traerme. No, debe ser un farol. ¿De verdad crees que haría algo así? Porque Shizune no lo hacía. Puede que no conociera el Sandaime tan bien como su mentor, pero eso parecía totalmente fuera de lugar. Aparentemente Tsunade también pensó lo mismo, si su silencio fue una indicación. Aún así, no estaba segura de que eso bastara para convencer a Tsunade de ir. Por desgracia, su mentor era demasiado terco para su propio bien la mayor parte del tiempo. Sería propio de ella arriesgarse e ignorar la invocación, solo para intentar huir cuando se hiciera evidente que esta vez habría consecuencias. Para ser completamente honesta, le sorprendió que el Hokage la hubiera dejado libre tanto tiempo. Todos los demás habrían sido declarados ninjas nucleares hacía tiempo. Sin embargo, esta carta demostró que su paciencia finalmente se había agotado. Bueno, pensó. Supongo que debo jugar sucio si quiero asegurarme de que no tome la decisión equivocada. Me gustaría visitar Konoha, ¿sabes? Tsunade la miró fijamente. Sus ojos no mostraban el mareo que tendrían otros con tanto alcohol en la sangre. ¿De dónde viene eso de repente? Nunca antes habías mencionado algo así. Shizune se encogió de hombros. Sabía que nunca habrías accedido, dijera lo que dijera. ¿Para qué molestarte en mencionar algo cuando ya sabes el resultado? Era la verdad. Hacía muchos años que no veía su hogar y lo extrañaba. No lo suficiente como para ir de visita junto a Tsunade, quien sabía en qué líos se metería sin que ella la controlara al menos un poco. Pero sí lo suficiente como para mantenerla despierta de vez en cuando. ¿Qué quieres ahí? La voz de Tsunade era mucho más tenue ahora, casi nostálgica, mientras hundía la cabeza entre los brazos sobre la mesa frente a ella. No hacía falta ser un genio para saber en qué o en quién estaba pensando. No hay nada, sigue siendo mi hogar, la interrumpió con suavidad, poniéndole una mano en el hombro. Claro que lo extraño. Sé que tú también, aunque nunca lo admitieras en voz alta. Además, hacía años que no hablabas con tu sensei ni con Jiraiya-sama. Seguro que ellos también te extrañan. ¿No sería un placer volver a verlos? Lo único que obtuvo como respuesta fue un zumbido poco informativo. Nuestra visita también coincide con el aniversario de la derrota del 9 colas por parte de los Yondaime, añadió. Hay festivales y celebraciones anuales ese día, ¿recuerdas? Piensa en toda la comida, el alcohol, los juegos. Tsunade resopló. Ahora solo intentas manipularme. Bueno, ¿está funcionando? La otra mujer permaneció en silencio durante unos minutos antes de finalmente suspirar. Supongo que sí, dijo, con un tono entre resignado y divertido. Próximo destino. Konohagakure. Itachi retrocedió lentamente mientras bloqueaba los ataques de Sasuke con una mano y mantenía la otra detrás de su espalda. Haces demasiados movimientos innecesarios, dijo. No intentes aparentar gracia al atacar, preocúpate más por golpearme. La única respuesta que recibió fue un gruñido frustrado. Riendo brevemente, inclinó la cabeza con indiferencia para esquivar un kunai que volaba hacia él por detrás. Un segundo después, otra figura se unió a la refriega intentando barrerle las piernas. Sasuke aparentemente vio su oportunidad cuando Itachi se hizo a un lado para esquivar el nuevo ataque y decidió saltar sobre él con nuevo brío para aprovechar esta supuesta distracción.
No hace falta decir que continuó bloqueando la patada de hacha de Sasuke con un brazo mientras usaba el otro para redirigir otro golpe del recién llegado. No está mal, Aku, le dijo a la chica con una sonrisa, completamente indiferente a sus ataques combinados. Pero si emboscas a alguien más fuerte que tú, debes aprovechar al máximo tu primer ataque. Si no, el intento será en vano. Ella no respondió, prefiriendo continuar con sus ataques en lugar de desperdiciar su aliento hablando con él. Además, continuó con una sonrisa divertida. Si luchas con un aliado, debes asegurarte de que se complementen en lugar de interponerse en el camino del otro. Para demostrarlo, agarró la pierna de Aku cuando ésta le lanzó otra patada a la cabeza y la lanzó contra Sasuke, quien se acercaba, haciéndolos chocar antes de caer al suelo en un mar de extremidades. La sonrisa en sus labios se ensanchó al ver las dos miradas fulminantes dirigidas hacia él. Bueno, una mirada fulminante y otra ligeramente ofendida. Aku no era de los que fulminaban con la mirada a la gente, después de todo. Ahora, ¿por qué no? Sorprendentemente, se vio obligado a abandonar lo que iba a decir y saltó para esquivar varios shurikens que volaban hacia él desde 3 direcciones, disparados por lo que supuso eran trampas que uno de ellos había preparado con antelación, ya que ninguno de los dos sabía usar una técnica de clonación. Pero no se detuvo ahí. En lugar de aterrizar en terreno firme, tuvo que ajustar el equilibrio para no caer al tocar hielo sólido. Itachi no tuvo mucho tiempo para pensar en eso, ya que un momento después, Sasuke se deslizó hacia él, con la intención de patearlo y tirarlo al suelo. Instintivamente, abrió las piernas y dejó que Sasuke se deslizara debajo de él antes de inclinar la cabeza para esquivar otro kunai lanzado por el chico al notar que su ataque había fallado. De pie con las piernas bien abiertas sobre una superficie de hielo, no pudo hacer mucho cuando la silueta de Aku nadó a través del hielo hasta quedar debajo de él antes de saltar. Apenas evitó el golpe en la cara por 1 milímetro antes de levantar los brazos para bloquear sus piernas. Sin embargo, en lugar de atacarlo, ella usó su cuerpo como trampolín para alejarse de él. Además, agarró algo en el aire y tiró de él. Le tomó un momento darse cuenta de que era un cable debía estar conectado al kunai de Sasuke y para entonces, la persona al otro lado se estrelló contra él, catapultado por la fuerza de Aku. El impacto lo lanzó por los aires, lanzándolos varios metros antes de aterrizar en el hielo y derrapar unos metros más. Cuando finalmente se detuvieron, Sasuke yacía encima de él con una amplia sonrisa. ¡Ja! ¡Te atrapamos, Nii-san!, exclamó con alegría antes de volverse para mirar a su camarada. ¿Viste eso, Aku? Ganamos. La niña abrió la boca para responder, pero entonces el mundo comenzó a moverse y el suelo debajo de ellos se derrumbó, dejando que los tres cayeran en la nada. Un momento después, Sasuke y Aku se encontraron jadeando de rodillas frente a él, mientras él los observaba con una sonrisa divertida y una ceja levantada. Creo recordar haberles dicho que este sería un combate de taijutsu, dijo. Eso suele implicar que el ninjutsu no está permitido. Ninguno de los dos respondió durante un rato mientras intentaban controlar su respiración. Fue Aku quien se recuperó lo suficiente para hablar primero. ¿Cuándo lanzaste el genjutsu? En el momento en que llegamos al claro, por supuesto. Sasuke emitió un sonido de indignación. Pero eso es trampa. Le lanzó a su hermano pequeño una mirada que podría traducirse como ¿hablas en serio?, haciéndolo sonrojar de vergüenza al darse cuenta de lo que acababa de decir. Aún así, continuó al ver sus rostros abatidos, su estrategia estuvo muy bien pensada. Hacerme creer que gané antes de lanzar un ataque sorpresa bien coordinado que aprovechó el entorno con inteligencia no es algo que se le ocurriría a la mayoría de los estudiantes de la academia. Bien hecho, los dos. Eso pareció animarlos un poco. Para ser sincera, dijo Aku negando con la cabeza. Me sorprendió mucho cuando funcionó. Para entonces, deberíamos habernos dado cuenta de que algo andaba mal. Ah, da igual, respondió Sasuke con seguridad. Lo atraparemos la próxima vez. Itachi rió entre dientes. Quizás sí. Pero primero, hay 2 lecciones que puedes llevarte de hoy. ¿Puedes decirme cuáles son? Ambos reflexionaron sobre ello durante unos segundos antes de que Aku hablara. ¿No te dejas atrapar por una ilusión sin darte cuenta? Casi, dijo con una sonrisa, pero no del todo. Es imposible evitar algo así todo el tiempo. Se trata más de estar siempre atento a tu propio chakra para saber si estás en un genjutsu o no. Aunque la mayoría de los shinobi no son lo suficientemente buenos para crear ilusiones muy realistas, lo que significa que basta con estar atento a los sentidos y al entorno para notar si algo anda mal, nunca está de más ser un poco paranoico con estas cosas.
Les dio unos segundos para pensarlo antes de continuar. ¿Y el segundo? Ambos lo pensaron, con el ceño fruncido, considerando y descartando posibilidades, pero ninguno podía pensar en otra cosa. Claro que él no esperaba que lo hicieran. Al fin y al cabo, lo que pensaba solo estaba indirectamente relacionado con la situación. La segunda lección, dijo cuando se hizo evidente que ninguno de los dos diría nada, es elegir un lugar más privado para planificar una estrategia que la sala de estar, especialmente si es la sala de estar de la persona a la que se dirige. Ante eso, ambos abrieron mucho los ojos y sus mejillas se sonrojaron, haciendo que Itachi se riera aún más. ¿Sabes? Tu plan podría haber funcionado si no lo hubiera sabido de antemano. Se giró hacia Aku. Fue astuto de tu parte ocultarme tu progreso en el dominio del Kekkei Genkai. Dicho esto, felicidades por mejorar tanto tu control del hielo. ¿Te resultaron útiles los pergaminos que te dio el Hokage-sama? Al igual que cualquier otra aldea, Konoha recopiló toda la información posible sobre los linajes de las demás aldeas para prepararse lo mejor posible. Desafortunadamente, no tenían mucha información sobre el clan Yuki, del que descendía Aku, pero sí algunos informes antiguos, principalmente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Nada específico, por desgracia, pero incluso leer sobre lo que teóricamente podía hacer le ayudó en sus continuos intentos por dominar sus habilidades. Lo lograron, dijo. Todavía estoy lejos de donde quiero estar, pero estoy mejorando. Vaya, gruñó Sasuke. Ojalá despertara pronto mi Sharingan para tener también un Kekkei Genkai. Seguro que así podríamos vencerte. Aunque no lo demostró, ese comentario le quitó el buen humor. Su hermano desconocía los requisitos para despertar su Sharingan, por supuesto, así que era comprensible que dijera algo así, pero saberlo no le hacía más fácil oírlo. Personalmente, esperaba que ese día tardara mucho en llegar. Probablemente era demasiado esperar que nunca sucediera. Zabuza se alegró de que la revolución transcurriera tan bien y de que incluso ya estuvieran en proceso de formar una alianza con otra aldea, lo admitía. Sin embargo, lo que no le gustaba era que fuera él quien se viera obligado a acompañar a un diplomático molesto a la aldea oculta de la hoja. Su especialidad era matar y mutilar, no proteger. Sin olvidar que también tendría que ser educado todo el tiempo que estuvieran allí, lo cual era un fastidio. En serio, solo porque Kisame decidió rebelarse apenas unas semanas antes de que finalmente mataran al Yondaime, esa mujer decidió que sería bueno para su imagen que él fuera quien se embarcara en esa misión. Algo sobre mostrarle al mundo que Kirigakure aún tenía a uno de los 7 espadachines ninja en sus filas o algo así. Le hizo arrepentirse un poco de su decisión de apoyarla en su ascenso a Mizukage. Solo un poco, sin embargo. Mei seguía siendo la mejor opción, por mucho que le disgustara la idea de que esa estúpida zorra pudiera darle órdenes. Sabía que nunca dejaría de reprochárselo. Nunca. Al menos se aliaban con Konoha y no con ninguna de las otras aldeas como Kumo. Por lo que había oído, intentaban obtener la mayor cantidad posible de linajes de otras aldeas, lo que para él era un presagio de problemas. El país del agua ya había tenido suficientes problemas relacionados con los Kekkei Genkai para toda la vida, y no necesitaba más, muchas gracias. Bienvenidos a Konohagakure. Si nos acompañan, los llevaremos directamente ante el Hokage. Después, los acompañaremos a su alojamiento. Zabuza casi resopló, pero mantuvo la expresión tranquila hasta que su guía se dio la vuelta para guiarnos. Pensó que no nos dejarían recorrer su aldea solos. Tsunade, resueltamente, no miró hacia donde colgaban las imágenes del ex Hokage. Ver los rostros tallados de su abuelo y su tío abuelo ya le había causado bastante nostalgia. Sumado al conflicto general de estar de nuevo en la aldea después de todos estos años, que sentía incluso ahora, no quería empeorarlo aún más. Has envejecido. Y parece que no has envejecido ni un día desde que te fuiste. ¿Te importaría contarme tu secreto? Ella resopló. No lo creo. Luego miró a su antiguo sensei con una ceja levantada cuando él dio otra calada a su pipa. Un buen primer paso sería dejar de fumar. También podría ser bueno para tu salud. No puedo hacer eso. Aunque lo dijo, dejó la pipa a un lado. No le negarías a un anciano uno de los pocos placeres que le quedan, ¿verdad? Eres libre de hacer lo que quieras, dijo encogiéndose de hombros. No voy a detenerte si quieres acabar en una tumba prematura. A estas alturas, difícilmente podría considerarse una tumba temprana, Tsunade. Ese no es el punto y lo sabes. Se rió entre dientes. Sí, lo sé. Supongo que debería buscar un sucesor entonces. Ella se tensó al instante ante ese comentario.
Si me devolviste la llamada porque crees que yo, no, la interrumpió con suavidad pero firmeza. No lo hice para pedirte que te convirtieras en Hokage, no te preocupes. Para empezar, no eres la persona adecuada para el puesto, incluso si ignoramos tu opinión sobre el puesto. La miró fijamente, como si la desafiara de discrepar, pero ella no le daría esa satisfacción. Dejando a un lado la modestia, estaba más que calificada para el puesto si alguna vez se esforzaba, le gustara o no. Sin embargo, eso no significaba que alguna vez quisiera convertirse en Hokage, ni que aceptara hacerlo si se lo pedían. Bueno, qué bien que estemos de acuerdo en eso. Se recostó en su silla, relajada de nuevo. Ahora que lo aclaramos, ¿no quieres ofrecerme algo de beber? ¿Y dónde está Jiraiya? Pensé que ese idiota también estaría aquí. Como si hubiera esperado a que ella lo mencionara, el anciano abrió un cajón y sacó una botella de sake. Espero que esta siga siendo tu marca favorita. Era bastante cara y me habría disgustado haber malgastado tanto dinero. El dinero nunca se malgasta en sake, sensei, dijo con una sonrisa. Pero te aseguro que sigue siendo mi favorito. Bien, bien. Llenó 2 vasos. Y en cuanto a Jiraiya, bueno, se suponía que estaría aquí. Supongo que algo importante debe haber surgido que lo mantiene alejado. Resopló antes de beberse el vaso de un trago, disfrutando del ardor del alcohol al bajar por su garganta. Ambas sabemos exactamente qué lo retiene. Probablemente era demasiado pedir que hubiera cambiado con los años. Aunque nunca lo admitiría, la idea de que siguiera siendo el mismo idiota de siempre que conoció en su juventud la tranquilizaba un poco. Normalmente, estaría de acuerdo contigo, dijo su antiguo sensei con expresión divertida mientras bebía un sorbo de su vaso. Sin embargo, creo que esta vez podría ser un poco diferente. Oh. Verás, hoy planeaba pasar el día con su ahijado. Naruto suele ser un poco dependiente, así que no me sorprendería que de alguna manera convenciera a Jiraiya para que lo invitara a cenar o algo así. Quizás incluso entrenar con él, si era lo suficientemente persistente. Parpadeó. ¿Su ahijado? ¿Desde cuándo tiene un ahijado? Nadie en su sano juicio le confiaría el bienestar de una planta, y mucho menos de un niño. Entonces se dio cuenta de algo más. ¿Y no es Naruto el nombre del protagonista del libro de Jiraiya? Y, por cierto, ¿no es también un ingrediente del ramen? ¿Quién le pondría ese nombre a su hijo? Minato siempre lo admiró, respondió con suavidad. No debería sorprender que eligiera a su sensei como padrino de su hijo. Ya lo sabrías si hubieras mantenido contacto durante años, claro. Ignoró la segunda parte del comentario y se concentró en la otra mitad. Minato. De repente, giró la cabeza para mirar la foto del Yondaime, solo para arrepentirse un momento después al ver también a sus 2 familiares fallecidos. Se giró rápidamente. ¿Tenía un hijo? Él asintió. En efecto. No creo que sea necesario explicarte que este secreto no puede salir de esta habitación, ¿verdad? Ella asintió, todavía un poco aturdida, aunque le parecía un poco estúpido que Jiraiya pasara tiempo con el chico abiertamente si su identidad debía mantenerse en secreto. Así que supongo que él también es, él es. ¿No es eso algo? Probablemente era mejor que nadie supiera ni de la ascendencia del chico ni de su identidad como Hinchkriki. Ser nieta del Shodai Hokage y sobrina nieta del Nidaime significaba que sabía algo sobre toda la atención que debían soportar las familias de los shinobi famosos. Sería mejor para él crecer sin eso. Si ser el anfitrión de las 9 colas mejoraría o empeoraría las cosas era una incógnita para todos. Suspiró antes de cambiar de tema. En fin, dijo, probablemente no sea de eso de lo que quieras hablar conmigo y dudo que solo quisieras ponerte al día. ¿Por qué no dejamos de lado lo desagradable primero? Él asintió. Me parece bien. Luego apuró el resto de su bebida antes de inclinarse hacia adelante, entrelazando los dedos al ponerlos sobre la mesa. Sin embargo, creo que ya sabes por qué te ordené que regresaras, ¿verdad? Quizás tenga 1 o 2 ideas, asintió. Pero espero equivocarme. Sería una lástima para ti que viniera hasta aquí solo para recordarte que no volveré. Nunca. Y sin embargo, aquí estás. Resistió el impulso de romper la mesa en 1000 pedazos y, en cambio, volvió a llenarse el vaso. Ambos sabemos que esto no es lo mismo. No pienso quedarme mucho tiempo. Lo miró con desaprobación. Además, no es que me hayas dado muchas opciones en ese asunto. Ladeó la cabeza. Diría que lo siento, pero sería mentira. ¿Y ahora qué? ¿Vas a hacer lo mismo otra vez? ¿Amenazarme con retenerme aquí contra mi voluntad?
Aunque no lo demostró, sus músculos se tensaron mientras esperaba su respuesta. Dependiendo de lo que fuera, no dudaría en saltar por la ventana y salir corriendo. Dudaba que pudiera escapar, sobre todo con Shizune a cuestas, pero tenía una oportunidad si lograba alejarse de su antiguo sensei. Incluso estando fuera de forma, confiaba en que podría con todos en la aldea, excepto él y Jiraiya, así que solo necesitaba distanciarse lo suficiente y. No te obligaré a hacer nada, Tsunade. Todo es solo tu decisión. Ella no se relajó ante esa promesa. ¿Así que esperas convencerme a mí? En lugar de responder de inmediato, la miró unos segundos antes de desanimarse visiblemente. Pronto habrá otra guerra, Tsunade. Ni hoy, ni mañana, ni siquiera en los próximos años si la suerte nos acompaña, pero ese día llegará antes de lo que quisiera. Esta guerra será diferente a las anteriores, y necesitaremos toda la ayuda posible. Ella resopló. Lo hiciste bastante bien sin mí la última vez, ¿verdad? No veo, miles han muerto, la interrumpió. Muchos más están lisiados, y todos han perdido a alguien. Volvió a dejar el vaso sobre la mesa antes de que se rompiera. No te atrevas a sermonearme sobre la pérdida de seres queridos. Siempre extrañaremos a Dan y a Nawaki, dijo, ignorando su estremecimiento al mencionar sus nombres. Pero hay innumerables personas que siguen vivas y sufren, ya sea por sus propias heridas o por las de sus seres queridos. El número de ninjas médicos, sobre todo de buenos ninjas médicos, ha disminuido desde que dejaste la aldea Y. Y ahora quieres que te salve el día, dijo ella riendo entre dientes, aunque el sonido no era precisamente alegre. Desafortunadamente, mi carrera terminó. Shizune fue mi última alumna y así seguirá siendo. Ella intentó tomar su bebida de nuevo, pero su mano la detuvo. Recuerdo que, de joven, me dijiste que querías curar todas las enfermedades del mundo. Que algún día encontrarías la manera de curar todas las dolencias y heridas. ¿De verdad te diste por vencido? Los sueños son tontos, dijo mientras sentía que el mango de su silla se quebraba bajo su mano izquierda. Nunca se harán realidad. Pensar lo contrario solo acabará en decepción. Entonces ¿te parece bien dejar morir a gente que habría vivido si tan solo les hubieras ayudado? No estarían muriendo si nunca se hubieran convertido en shinobi en primer lugar. ¿Esa es tu excusa? Preguntó. ¿Te dirás lo mismo cuando Konoha y todas las demás aldeas queden en ruinas, reducidas a cenizas, y sean borradas del mapa? ¿Quién sabe, quizá mi abuelo se equivocó al fundar la aldea. El mundo podría ser mejor sin ellos y los de su especie. Por unos segundos, la miró profundamente a los ojos antes de suspirar y recostarse, soltándole finalmente la mano. En ese caso, no tengo nada más que decir. Tan sorprendida por su repentino cambio de actitud, que incluso olvidó estar enojada. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Te rindes así como así? Te dije que no te obligaría a hacer nada que no quisieras, dijo negando con la cabeza. A estas alturas, no hay nada que pueda decirte que te haga cambiar de opinión, así que no tiene sentido intentarlo siquiera. Estaba segura de que no lo dejaría pasar. Vacilante, tomó su vaso y se relajó lentamente, esperando con cierta ansiedad lo que vendría después. ¿Y ahora qué? Tarareó. Bueno, estoy cansado. Esta conversación fue más agotadora de lo que pensaba, así que ¿por qué no continuamos mañana? Supongo que te quedarás aquí para el festival. El hecho de que no pareciera decepcionado en absoluto por su respuesta la hizo sospechar aún más. ¿Lo tenía planeado? Sí. Entonces, ¿por qué no nos tomamos una copa los tres con Jiraiya y nos ponemos al día de verdad? Es uno de los pocos días que puedo escaparme del trabajo y me encantaría pasar tiempo con mis alumnos. Ella se abstuvo de entrecerrar los ojos al darle su consentimiento. Había algo más en juego, eso era obvio, pero no creía que fuera una trampa. En realidad, no. Al menos no una que le hiciera daño. Quizás sería inteligente evitar lo que estuviera tramando, pero mentiría si dijera que no sentía curiosidad. Y, bueno, Shizune quería quedarse al festival de todas llenas. Se merecía este regalo después de todos los problemas que Tsunade le había causado. ¿Quién sabe? Quizás incluso conocería al ahijado de Jiraiya. Vería si el pobre chico ya había sido corrompido por ese idiota de su compañero o si aún podía ser rescatado. Sería una mentira si dijera que no lo espera con ansias. No has cambiado nada, ¿verdad? Sus palabras podrían fácilmente malinterpretarse como una crítica, considerando que las dijo como reacción a la mirada fija de él hacia la camarera, pero su voz y la sonrisa en sus labios demostraban que estaba más divertida que cualquier otra cosa. Oh, vamos, gimió el hombre frente a ella con un tono exagerado.
Dame un respiro, por favor. Estamos celebrando nuestra reunión. Déjame al menos divertirme un poco. Su sensei rió entre dientes. Eso no excusa que prestes más atención a cada mujer que pasa que a tu equipo, Jiraiya. Luego se giró hacia ella. Aunque, como dijiste, no ha cambiado en todos estos años, así que probablemente sea mejor dejarlo tranquilo. Dudo que prefieras que te mire boquiabierto, ¿verdad? Tsunade resopló antes de tomar un sorbo de su bebida. Hasta un idiota tan cabezota como él es lo suficientemente inteligente como para comprender las consecuencias si se atreve a hacerlo. En efecto, añadió Jiraiya con una gran sonrisa, y como creo que preferirías dejar este elegante establecimiento intacto al final de la noche, probablemente sea mejor que me quede a estudiar a los demás huéspedes. Sentada así con su antiguo sensei y compañero de equipo, casi podía olvidar que estaba en un lugar que había jurado no volver a pisar. Solo quedaba Orochimaru, sentado frente a ella, mirándolos con desaprobación mientras ocultaba su diversión ante sus travesuras, y se sentiría como si hubiera viajado en el tiempo. Bueno, Tsunade dijo Jiraiya. Seguro que tienes alguna historia que contar después de viajar todos estos años. Oye, ¿cuántos cobradores de deudas te persiguen últimamente? Ella puso los ojos en blanco, pero al parecer ya había bebido suficiente como para no importarle su broma sobre su famoso golpe perdido. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Ah, ya lo sé. Soltó una carcajada antes de empezar a contarle su historia. Puede que no esté necesariamente feliz de estar de regreso en Konoha, pero si eso le permitiera disfrutar de tardes como esa, bueno, quizá no todo fue malo. Incluso podría quedarse un poco más de lo que había planeado inicialmente. Sasuke realmente no sabía por qué pensó que sería genial poder asistir a este tipo de eventos. Aunque su padre decía que ya tenía edad para participar, ahora sabía que lo que realmente quería decir era que era demasiado mayor para mantenerse alejado. Eso, por desgracia, significaba que no había nada interesante que hacer. Ni siquiera podía escuchar algunas conversaciones interesantes porque los adultos empezaban a cambiar de tema en cuanto se acercaba. Si necesitaba escuchar a una mujer más diciéndole cuánto había crecido o cuánto se parecía a su madre, no podía responsabilizarse de lo que pasara. Y lo peor, ni siquiera le dejaban andar solo. En cambio, siempre estaba uno de sus padres o Itachi para vigilarlo. En serio, era poco más que un adorno. Al menos consideraban a Shisui un guardián lo suficientemente responsable como para dejarlo solo con el mayor sin pensarlo dos veces. Era mucho más agradable estar con él porque no estaba obligado a ir por ahí a entretener a sus invitados como el resto de su familia. También fue mucho más entretenido. ¿Ves aquel que está allí? Miró al hombre que Shisui señalaba, intentando y probablemente sin éxito ser tan sutil como él. Lo que Sasuke vio fue a un hombre de mediana edad con una gran barriga en el buffet que su madre había preparado con otros miembros de su clan. Es decir, Takahashi. Shisui se rió entre dientes. Takihami, pero casi. De todas formas, su nombre no importa. Verás, hace unos años, durante el 5º cumpleaños de tu hermano, comió mucho y también bebió un poco de más, así que vomitó por toda la mesa. ¿En serio? Sabía que los adultos a veces se comportaban de forma estúpida cuando bebían demasiado alcohol, ¿y por qué lo hacían? Aquello le dio asco la única vez que probó un sorbo. Pero que también les hiciera vomitar era nuevo para él. En serio, confirmó Shisui con una gran sonrisa. Casi le pega a tu madre, la verdad. Por suerte no lo hizo, claro. Dudo que lo hubiera perdonado y no quieres que se enoje con ella. Ese pensamiento era tan divertido como aterrador. Incluso su padre la evitaba cuando estaba muy enfadada. ¿Y aún lo invitan? Aunque estas celebraciones estaban técnicamente abiertas a todos los miembros del clan, sabía que había algunas personas que no serían bienvenidas si se molestaban en aparecer. Sin embargo, desconocía las razones, porque nadie estaba dispuesto a decírselo. Bueno, es una figura muy importante, dijo Shisui, frunciendo el ceño pensativo. En ese sentido, me retractó de lo dicho. Su nombre importa y es fundamental que lo recuerdes. Puede que no sea un shinobi, pero ocupa un puesto muy alto en el gremio de comerciantes de Konoha. Incluso se especula que pronto se convertirá en su líder. Habían hablado sobre la estructura de Konoha hacía apenas unas semanas en la academia, por lo que sabía que se trataba de algo muy importante para un civil. No te preocupes, dijo Shisui para tranquilizarlo. Estoy seguro de que tu padre pronto empezará a enseñarte cosas como quién es importante y quién no. Ya eres mayor, después de todo. Por fin eran buenas noticias.
Entonces al menos haría algo más que quedarse parado y parecer un buen niño. Sasuke tuvo una idea repentina. Oye, Shisui, ¿alguna vez Nii-san hizo algo vergonzoso? Le costaba creerlo, pues siempre era tan frustrantemente perfecto, pero algo debía de haber, ¿no? Si alguien lo sabía y estaba dispuesto a decírselo, ese era Shisui. A juzgar por su risa y la gran sonrisa en el rostro del chico mayor, sus pensamientos eran bastante acertados. Ah, ¿sí? No me digas que nadie se molestó en contarte sobre aquella vez, por favor, abstente de contarle a mi hermano pequeño uno de tus cuentos de hadas, Shisui. Casi saltó del susto al oír la repentina voz de su hermano, pero Shisui no pareció sorprendido. ¿Qué quieres decir con cuentos de hadas? Te diré que todo lo que digo es la verdad y nada más que la verdad. ¿Te refieres a la vez que le dijiste a Izumi que irías a una misión de un año que resultó durar solo 2 semanas? Anda ya. Solo la estaba tomando el pelo, eso sí que es diferente. Lo que resultó en que ella no te hablara durante casi un mes. Shisui murmuró algo, pero incluso Sasuke se dio cuenta de que solo fingía estar molesto. Sigo pensando que estaba exagerando. O sea, no era imposible que ocurriera algo inesperado que prolongara la misión, ¿verdad? Su hermano rió entre dientes. Me temo que esto no funciona así. Quieto. Shisui se enderezó y pensó que habría hecho una pose ridícula si no estuvieran todavía en la fiesta, a la vista de casi todo el clan. ¿Crees que es justo ocultarle a tu hermano la historia de cuando hiciste ya sabes qué? ¿A tu propia sangre? Se merece saberlo. Sí. Exclamó al instante. Vamos, quiero saber. Por favor, Nii-san. Aunque odiaba actuar como un niño, decidió que valía la pena y se esforzó al máximo abriendo mucho los ojos y haciendo pucheros. Itachi hizo una mueca, un gesto tan minúsculo que habría pasado desapercibido para cualquiera que no le prestara mucha atención, aunque el hecho de que reaccionara tanto significaba que su estrategia estaba funcionando. ¿No es necesario que, de verdad vas a negarle algo a tu querido Otouto? Exclamó Shisui con fingida sorpresa. ¿Quién eres y qué le has hecho a Itachi? Es por su propio bien. Antes de que pudiera discutir, otra voz intervino. Veo que al menos los tres se están divirtiendo. Sasuke pensó que estas sorpresas se estaban volviendo viejas incluso mientras saltaba con los ojos muy abiertos, al encontrarse cara a cara con su padre. Ah, solo le contaba algunas historias a Sasuke, Fugaku-sama dijo Shisui con una sonrisa mucho más cortés que todo lo que le había visto en toda la noche. De hecho, solo quería, vámonos a comer algo intervino Itachi sin problema. Por cierto, te recomiendo la cazuela de mi madre. Está deliciosa. Su padre intervino antes de que Shisui pudiera responder. ¿En serio? Y yo que pensaba que estaba a punto de contarme la historia de cuando tú, Otou-san, por favor no lo animes más. Fugaku frunció los labios al oír el tono algo exasperado de Itachi, pero, para decepción de Sasuke, no dijo nada más sobre el incidente que todos, excepto él, parecían saber. En cambio, se giró hacia él. Te has portado de maravilla estas últimas horas, Sasuke dijo con sinceridad. Sin embargo, estoy seguro de que te estás cansando de escuchar conversaciones aburridas de adultos, así que ya puedes ir a ver a tu amigo. Sí. Inmediatamente se arrepintió de haber levantado el brazo de forma tan infantil, pero a nadie pareció importarle. De hecho, Itachi y Shisui sonrieron divertidos mientras su padre reía entre dientes y le alborotaba el pelo. ¿Cuántos de tus amigos estarán allí? Déjame pensar un segundo, dijo frunciendo el ceño. Está Naruto, por supuesto, y Kiba, Shino y Tsunji dijeron que convencerían a Shikamaru para que viniera también. Su padre asintió. 6 en total, entonces. En ese caso, pueden quedarse con ellos hasta la medianoche, siempre que sean al menos 3 personas. Bajo ninguna circunstancia pueden andar solos, ¿entienden? Por supuesto, Otou-san, dijo con entusiasmo. De todas formas, no era como si planearan separarse, así que le pareció bien ignorar la última parte. Le hizo un gesto para que se fuera. Entonces vete y diviértete. Sasuke no necesitó oír nada más antes de darse la vuelta y alejarse lo más rápido posible sin parecer apresurado, ignorando las risas de los 3 familiares que dejó atrás. ¿A quién le importaba si encontraban su comportamiento divertido? Por fin se alejaba de esta aburrida celebración, claro que se daría prisa. Después de todo, la velada apenas había comenzado. Sigo diciendo que es injusto. Mientras que Naruto ignoró el arrebato de Tsunji a favor de admirar su nuevo Ori de manga corta y dejar que sus manos vagaran sobre los motivos rojos en forma de llamas en los bordes de la tela blanca, Shikamaru no lo hizo. Déjalo estar, dijo con un suspiro cansado.
Lo hecho está, no hay necesidad de llorar. Chunji no estuvo de acuerdo. Pero yo habría ganado. No es justo que no me dejaran participar, nada justo. Habría sido aún más injusto si hubieran permitido que una Kimichi participara en un concurso de comida. Honestamente, Naruto. Ni siquiera tenían una ori de su talla, así que ¿por qué llora? Claro que nunca lo diría en voz alta. Su amigo era bastante sensible con su peso y no quería que un Chunji furioso lo persiguiera por la aldea. Creo que pasamos un partido de hombres fuertes hace unos minutos, dijo Sasuke, visiblemente molesto por los lloriqueos del otro chico. Estoy seguro de que algunos premios deben ser dulces, así que ¿por qué no? Eso es. Exclamó Chunji con fuego en la mirada. Un juego de hombres fuertes, allá voy. Se dio la vuelta al instante y corrió hacia donde Sasuke le había señalado momentos antes, ya sea confiando en que lo seguirían o simplemente olvidando que estaban allí. Bien hecho, dijo Shikamaru secamente, con expresión de dolor. Ahora no nos queda más remedio que seguirlo. No hay forma de detener a Chunji una vez que se motive. Sasuke se encogió de hombros con una sonrisa de satisfacción. Aún así, es mejor que escuchar sus quejas. Además, había un puesto de shurikens cerca que quería probar, así que no es una completa pérdida de tiempo. Al ver que su perezoso amigo seguía con cara de preferir estar en cualquier otro lugar, decidió decir algo que seguro le alegraría el día. Oye, ¿no era ese el que tenía ese elegante juego de Shinji? Aunque intentaba disimularlo, conocía a Sasuke lo suficiente como para reconocer el brillo en sus ojos al comprender su plan. Sí, tienes razón. Pero creo que era uno de los premios más raros, así que tendrías que conseguir una puntuación muy alta para conseguirlo. Shikamaru puso los ojos en blanco. Tendrás que ser más sutil al intentar manipular a alguien. Fue doloroso escuchar esto. Sin embargo, empezó a caminar en dirección a donde Chunji había desaparecido sin más quejas y con la espalda recta en lugar de su postura encorvada anterior, así que Naruto lo consideró una victoria. Oye, ¿qué me perdí? Al darse la vuelta, vio a Kiba caminando hacia ellos, con los brazos cargados de comida variada, mientras Akamaru lo seguía de cerca. Estaba a punto de abrir la boca para responder cuando otra voz a su lado lo hizo estremecer de sorpresa. No mucho, solo Chunji corriendo a jugar un juego mientras Naruto y Sasuke intentaban manipular a Shikamaru. Le lanzó una mirada fulminante a Shino, molesto porque el otro chico lo había hecho saltar de ese modo y furioso consigo mismo por haberse olvidado por completo de su presencia. En su defensa, era fácil olvidarlo con lo poco que hablaba. ¿Qué hiciste? Rió Kiba, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿De verdad intentaste engañar a Shikamaru? ¿Eres estúpido? Akamaru ladró en señal de acuerdo. Bueno, funcionó, ¿verdad? Naruto se cruzó de brazos. ¿Por qué se burlaban de ellos cuando su plan claramente salió tal como lo esperaban? Supongo, dijo Kiba encogiéndose de hombros, aunque aún se le vislumbraba una sonrisa. ¿Así que se adelantaron? Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Aparte de Chunji, todos estamos, se interrumpió a mitad de la frase al darse la vuelta y descubrir que todos, salvo él y Shino, habían desaparecido. ¿Qué? ¿A dónde se han ido? Ellos siguieron adelante para jugar los partidos. Dio un salto, señalando directamente a la cara de Shino. ¿Sin nosotros? ¿Por qué no dijiste nada? El otro chico simplemente lo miró, completamente indiferente a su acusación. O al menos creía que no le preocupaba. Era difícil saberlo con lo cubierto que estaba casi todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque pensé que lo sabías y solo quería esperar a Kiba. Te lo habría dicho de haber sabido que estabas tan desatento, claro. Gruñó, pero Kiba intervino antes de estallarle en la cara a Shino. Oye, Naruto, ¿dónde conseguiste ese Ori? Su mal humor se desvaneció casi al instante. Jeje, fue el primer premio del concurso de comida que gané. Como si alguien pudiera ganarle en algo así cuando la comida en cuestión era ramen. En serio, la gente a veces es estúpida. Mira qué más tengo. Un segundo después, Kiba dejó escapar un guau. De asombro al ver el kunai de 3 hojas en su mano. Rayos. Este se ve mucho mejor que todas esas copias baratas que venden por todas partes. No se equivocaba. No era de extrañar que hubiera tantos puestos con artículos inspirados en el Yondaime, ya que todo el festival se celebraba en conmemoración de su victoria sobre el 9 colas, pero la mayoría eran bastante sosos y baratos. Mientras innumerables niños corrían con aoris blancos, pelucas rubias o kunais similares al que él sostenía, solo unos pocos podían competir con él. Ni siquiera necesitaba peluca, pues ya era rubio.
Entonces continuó Kiba mientras los tres caminaban hacia donde deberían estar sus amigos. Supongo que no te interesan más fideos si vienes de un concurso de comida, así que, Naruto le quitó la comida de las manos a su amigo, sabiendo que solo se burlaba de él. En tus sueños, idiota. Kiba dio un paso hacia él, dispuesto a insultarlo de inmediato. A ambos les divertía pelear verbal y físicamente, y siempre se metían en problemas sin resentimientos. Pero Shino se interpuso sin problemas. Deberíamos apresurarnos para alcanzar a los demás. La obra empieza pronto y no quiero perdérmela porque ustedes dos se peleen otra vez. Hizo un puchero ante eso, pero una mirada rápida a Kiba confirmó que no estaba dispuesto a correr el riesgo de perderse la obra, por lo que acordaron en silencio posponer su pelea por ahora. Además, Shino era espeluznante. No tenía idea de cómo era capaz de poner una mirada tan aterradora cuando ni siquiera se podían ver sus ojos, pero era casi tan espeluznante como la sonrisa de Mikoto Obasan cuando descubrió que él y Sasuke habían quemado accidentalmente la mitad de la cocina cuando querían hornear un pastel para el cumpleaños de su hermano. Sí, a nadie le gustaba estar en desacuerdo con Shino. Simplemente no valía la pena. Siempre le divertía ver esta obra. El contenido en sí no era gracioso, por supuesto, ya que era un recuerdo de la noche de hace 8 años que casi destruyó la aldea y terminó con la muerte de Yondaime y su esposa. Fue un evento sombrío, que hizo llorar a más de un asistente. Después de todo, todos habían perdido a alguien ese día. Sin embargo, todavía encontraba diversión en el hecho de que más de una docena de shinobis, asesinos profesionales que no dudaban en cometer crímenes graves en nombre de su aldea, usaran sus habilidades para algo tan banal como esto. Ya sea una técnica de fuego que enviaba llamas fuertemente controladas sobre las cabezas de la audiencia, una técnica de agua para crear niebla para una atmósfera más sombría, o la técnica de transformación que creaba una imitación del 9 colas que podría haberse confundido con el real si no fuera por su tamaño más pequeño, los shinobi usaron todo en su arsenal para darle a la gente un buen espectáculo. Aún así, a pesar de lo divertido que le resultaba, también le alegraba que técnicas que normalmente solo traían muerte y destrucción se usaran de forma tan inofensiva. Le daba esperanza de que algún día los shinobi se convirtieran en algo más que simples máquinas de matar. Sin embargo, en su opinión, habría sido mucho más fácil usar un genjutsu para crear todo esto. Sin embargo, por lo que había oído de su madre, su padre había sido refutado rotundamente cuando propuso precisamente eso unos años antes de que Itachi naciera. Al parecer, había muchos shinobi que disfrutaban usando sus habilidades para algo más inofensivo que el asesinato, y no querían que se los arrebataran. Podía entender ese sentimiento. Además, probablemente era mejor hacerlo así. Muchos shinobi no se sentirían cómodos dejándose atrapar por una ilusión como esa, incluso sabiendo que, en última instancia, era inofensiva. No poder percibir lo que sucedía a su alrededor durante un tiempo prolongado en público no era algo que a la gente de su profesión le gustara experimentar. Una vez más, podía comprender ese sentimiento. Qué gracioso, ¿verdad? Susurró Izumi a su lado. Si no hubieras estado allí ese día y solo hubieras visto esta obra, no tendrías ni idea de lo terrible que fue. Itachi no estaba seguro de si le hablaba a él o solo a sí misma, como insinuaba su mirada ausente, pero aún así decidió responder. No pueden mostrar cómo asesinaron a la gente en masa, ¿verdad? Eso no se vería muy bien. Las escenas más espantosas, si es que se les podía llamar así, eran aquellas en las que un ataque del 9 colas barría a varios actores, probablemente para hacer la serie más infantil. Ella resopló y le dedicó una pequeña sonrisa antes de volverse a ver la obra. No, probablemente no. Él siguió mirándola durante varios segundos más antes de asentir para sí mismo y hacer lo mismo. Itachi se había preocupado un poco cuando ella le propuso venir, ya que siempre lo había evitado los años anteriores. No es que pudiera culparla. Había visto morir a su propio padre durante el ataque del 9 colas y, por lo tanto, tenía poco interés en ver una obra sobre ese día. Sin embargo, ahora parecía estar bien, lo cual él aceptó como una señal positiva. Aplaudieron junto con el público cuando el actor que interpretó a Yondaime mató al 9 colas clavándole un kunai en la cabeza. Casi nadie sabía exactamente cómo había vencido al Big, así que los actores lo dejaron ganar de forma diferente cada año, convirtiéndola en la escena más interesante con diferencia, y guardaron silencio cuando la obra terminó con la muerte de Yondaime. Se hizo un silencio absoluto mientras el cuerpo se desplomaba en el suelo antes de desaparecer bajo tierra gracias a la astuta técnica de ocultarse como un topo.
Todos permanecieron así un minuto, con la cabeza gacha, rindiendo homenaje al héroe caído y a todos los que habían fallecido en aquella trágica noche. Solo algún sollozo ocasional interrumpía el silencio. Luego comenzaron los fuegos artificiales, señalando el final del minuto de luto. El cambio de humor de quienes lo rodeaban era imperceptible. Se oían exclamaciones de alegría por doquier, risas por doquier y gritos de alegría mientras la gente bromeaba con sus amigos y familiares. Era evidente que muchos seguían tristes y abatidos, pero todos hicieron todo lo posible por animar el ambiente. Celebraban porque seguían vivos y porque sería de mala educación para los muertos caer en la depresión después de haber dado la vida por ellos. Celebraron porque mirar hacia adelante era lo único que podían hacer para saldar esa deuda, y porque reconocían a los caídos que habían seguido adelante con sus vidas y no se habían perdido en el dolor. Fue realmente hermoso. Una vez terminados los fuegos artificiales, su grupo, compuesto por él, Izumi, Shisui y Ana, siguió adelante. Simplemente caminaron por las calles sin un objetivo claro, los tres últimos yendo delante mientras él iba unos pasos atrás. Aunque eso no le permitió evitar por completo los comentarios burlones de Ana caramba, Itachi. ¿Cómo te ves más guapo con un kimono que Izumi y yo? Al menos evitó que Shisui lo obligara a participar en juegos. Honestamente, no tenía idea de qué disfrutaban él e Izumi de pescar peces dorados. Con sus habilidades, no debería ser un desafío. Relajarse y disfrutar de las cosas sencillas de la vida era una cosa, pero esto seguramente debía ser aburrido. Al menos Izumi tuvo el sentido común de darle los peces que ganó a un niño pequeño en lugar de quedárselos. Kokuban quizá no fuera un cuervo común y la entendería si le dijera que no se los comiera, pero igual lo haría. Sin embargo, Itachi admitió que disfrutaba viendo a los demás jugar tonterías mientras él, de pie a un lado, saboreaba cualquier dulce que le llamara la atención. No se permitía comer demasiada comida chatarra, salvo algún que otro dango, pero esta noche era la excepción. El esfuerzo en equipo de todos sus compañeros lo obligó a participar en un sencillo juego dirigido a Shinobi, que requería que los participantes crearan ciertas imágenes con sus shurikens. Si hubiera jugado contra otros niños, quizás se habría contenido para mantener la equidad. Sin embargo, como los únicos participantes eran Ana e Izumi, les pagó por haberlo obligado a jugar, quedando primero. No tenía ningún remordimiento. Desafortunadamente, Itachi no tuvo uso del collar rosa que recibió como premio ya que llevaba el regalo de Izumi por su promoción alrededor de su cuello, por lo que se lo dio a Shisui, quien luego lo usó con orgullo a plena vista sobre su kimono azul. No era mucho después de medianoche cuando finalmente propuso ir a buscar a sus hermanos menores, a los de Ana y a sus amigos. Sin duda, intentarían quedarse fuera todo lo posible, por muy cansados que estuvieran, así que era mejor llevarlos a casa que arriesgarse a que se durmieran en algún callejón abandonado. Además, tenía algo más que hacer antes de que terminara la noche y necesitaba a uno de los amigos de su hermano. Aún faltaba un poco para la hora acordada, pero sería una lástima si no podía cumplir con el plazo porque tendrían que buscarlos demasiado tiempo. Afortunadamente, esta preocupación se disipó cuando escuchó una voz detrás de él. Nii-san. Vamos, Sasuke. No hay necesidad de enfadarse, ¿verdad? No creo ser tan mala compañía. El chico más joven a su lado le lanzó a Shisui una mirada sombría. No lo eres, dijo. Y yo no estoy de mal humor. Podrías haberme engañado, rió entre dientes, y su diversión aumentó aún más cuando la reacción de Sasuke fue girarse para ocultar su evidente puchero. Si no lo supiera, pensaría que no te gusta estar conmigo. Eso no es todo y Shisui sabía muy bien qué le preocupaba a Menor. No era que a Sasuke le disgustara estar con él, sino que le disgustaba no estar con su hermano. Que Itachi decidiera acompañar a Naruto, el mejor amigo de Sasuke, a casa antes de unirse a ellos empeoró las cosas. Era estúpido estar celoso por tonterías como esta, pensó Shisui, pero ninguno de los dos hermanos era lógico el uno con el otro. Estoy seguro de que Itachi se dará prisa y nos alcanzará pronto, consoló al chico. ¿Entiendes por qué fue con Naruto, verdad? Puede ser peligroso estar solo a estas horas de la noche y no creo que quieras que tu amigo salga lastimado, ¿verdad? Por supuesto que no. Exclamó Sasuke, claramente ofendido por esa pregunta. Bueno, entonces tampoco tienes por qué estar triste por eso. Sasuke resopló. Podrías haberlo traído a casa también, ¿sabes? Así Nii-san estaría conmigo ahora. Shisui se agarró el pecho con dramatismo y jadeó exageradamente. ¿Qué? Y yo que creía que acababas de decir que disfrutabas de mi compañía. ¿Cómo voy a soportar el dolor de esta traición?
Lo único que dije fue que no eres mala compañía, no que eres buena compañía. Sin embargo, aunque eso sonó un poco duro, el brillo en sus ojos y la pequeña sonrisa en sus labios dejaron claro que solo estaba bromeando. Oh, ahora lo entiendo, dijo Shisui. Bueno, en ese caso, no hay razón para que te enseñe esta técnica tan genial como planeaba. Supongo que iré a enseñársela a alguien más. Quizás a Naruto le guste, ¿no crees? Sasuke resopló antes de sonreírle. No puedes manipularme tan fácilmente, Shisui. Además, puedo pedirle a Nii-san que me enseñe algo. Apuesto a que sabe mucho mejor ninjutsu. Ah, sí, probablemente también te enseñe algo, asintió Shisui imperturbable. Pero, ¿qué será? ¿Una técnica brutal como la que yo te enseñaría, o una técnica mucho menos impresionante pero más segura como la que Itachi te enseñaría? Al fin y al cabo, no puede dejar que su hermanito salga lastimado, ¿verdad? Sasuke parpadeó. Eso, además, dijo mientras rodeaba con un brazo el hombro del otro chico y lo acercaba más, antes de continuar con tono conspirativo. No puedes usar solo lo que te enseñó en tus entrenamientos contra él si quieres vencerlo. Mientras sepa todo de lo que eres capaz, nunca lo pillarás por sorpresa. En cambio, con una técnica que yo te enseñé, quizás algún día le ganes. Eso fue todo lo que se necesitó para que Sasuke olvidara por completo lo mucho que extrañaba a su hermano. Sin embargo, aunque lo había distraído con éxito, Shisui no pudo evitar sentir curiosidad por lo que tramaba su amigo. Sí, dejar que un niño deambulara solo era demasiado peligroso, pero eso no explicaba por qué Itachi tenía que acompañarlo. Incluso rechazó la oferta de Izumi de hacerlo él mismo. Claro, su argumento susurrado de que no era él quien traía a Naruto al orfanato, sino su padrino y por qué estaba el niño en el orfanato si tenía padrino. Lo explicaba en parte, ya que los otros niños solo se pondrían celosos si descubrieran que su amigo podía quedarse afuera más tiempo que ellos, pero eso no satisfizo del todo a Shisui. Da igual, pensó. Le pediré que me lo cuente más tarde. Seguro que es algo interesante. Aunque algunos aspectos de este Naruto eran bastante diferentes al de la línea temporal anterior, otros permanecían intactos. Su capacidad para alegrar el ambiente donde quiera que iba se encontraba entre estos últimos. Él y Sasuke eran amigos desde hacía tiempo, lo que significaba que Itachi había tenido la oportunidad de observar al chico con más atención que nunca, y durante ese tiempo, Itachi creía no haber conocido a nadie que lo detestara. No era amigo de todos, claro, y sin duda había algunos a quienes les molestaban sus travesuras, pero nadie lo detestaba activamente. Esta vez, observarlo significó que Itachi ahora entendía mejor que nunca por qué había podido confiarle a Naruto el destino de Sasuke después de su propia muerte, y estaba contento de que su intromisión no hubiera cambiado este aspecto de su carácter. El plan de esta noche habría sido imposible de llevar a cabo si así fuera. Oye, Itachi, preguntó Naruto, con más curiosidad que antes al contarle su última broma. ¿Por qué estás aquí? Sasuke dijo que estabas en la elegante fiesta de tu familia y que no creía que pudieras irte. Se rió suavemente. Bueno, técnicamente nunca me fui, ¿sabes? ¿Qué? Naruto lo miró con sus grandes ojos azules, con la confusión reflejada en su rostro. Pero lo hiciste. Estás aquí ahora, ¿verdad? Sí, asintió. Sin embargo, otra versión de mí no lo hizo. Entonces, al darse cuenta de que Naruto aún no entendía lo que insinuaba, continuó. Conoces el Bunshin no Jutsu, ¿verdad? Ahora lo entendía. ¿Así que usaste un clon para quedarte atrás mientras te escabullías y te divertías? ¡Qué genial! Sin embargo, apenas terminó de hablar, frunció el ceño. Espera, ¿los clones no son falsos? Son solo ilusiones, ¿verdad? ¿Cómo es que nadie se da cuenta? Tienes razón, dijo Itachi con un gesto de aprobación. Y seguro que a tu profesor de la academia le alegrará saber que prestas atención a su clase de vez en cuando en lugar de pensar en tu próxima broma. Y para responder a tu pregunta, la técnica que usé no fue el Bunshin no Jutsu, sino una variante llamada Kage Bunshin no Jutsu. Crea copias reales de ti mismo en lugar de falsas como la anterior, lo que la hace perfecta para situaciones como esta. Naruto parpadeó. Espera, ¿de verdad hay una manera de crear clones? ¿De verdad? Increíble. ¿Por qué nadie me lo había dicho antes? Quiero aprenderlo. ¿Podrías enseñarme, por favor? Itachi observó al chico durante unos segundos. Aunque ya tenía suficientes reservas de chakra para usarlo, se preguntó si sería prudente enseñárselo. Después de todo, aún era bastante joven y podía causar mucho daño si se pasaba de la raya.
Lo que ahora no era más que una pequeña broma inofensiva podía convertirse rápidamente en un problema. Por otro lado, también podría resultar muy útil en el futuro. Y además, Naruto aún tenía dificultades con el Bunshin no Jutsu normal, lo que significaba que enseñarle la versión avanzada le daría una alternativa que necesitaría para su graduación a más tardar. Lamentablemente, Naruto no era muy talentoso en términos de control del chakra, por lo que las probabilidades de que dominara la técnica básica no eran tan grandes. Tengo algunas condiciones antes de aceptar enseñártelo. Por supuesto. Lo haré, levantó la mano para detener al chico. Puede que no te guste lo que tengo que decir, así que escúchame primero y luego decide. Naruto parecía un poco molesto pero de mala gana asintió con la cabeza en señal de consentimiento. Si te enseño el Kage Bunshin no Jutsu, debes prometerme que no lo usarás para tus bromas. Naruto abrió la boca de inmediato para quejarse, pero Itachi lo ignoró y continuó. Y segundo, no lo usarás para faltar a la escuela enviando a uno de tus clones en tu lugar. ¿Estás de acuerdo? El chico parecía un poco molesto por estas limitaciones, pero para su grata sorpresa, no intentó discutir con él. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Itachi entrecerró los ojos. Si descubro que mentiste y los usaste por alguna de estas dos razones, yo, dije lo prometo, ¿verdad? Lo interrumpió Naruto con un gruñido de frustración. Nunca me equivoco, así que si digo que no lo usaré para eso, no lo haré. Se siguieron mirando fijamente durante unos segundos más antes de que Itachi se deshiciera de su fachada. Bien, dijo con una sonrisa. En ese caso, te enseñaré. Ojalá no me arrepienta. Sería mentir si dijera que no lo estaba disfrutando, y aunque Tsunade era muy buena mintiéndose a sí misma, no veía razón para hacerlo ahora mismo. Claro que nunca lo confesaría en voz alta. Jiraiya no lo dejaría pasar si lo hiciera. Sin embargo, eso no le impidió recostarse en su asiento con una bebida en la mano y una sonrisa en los labios mientras observaba a su antiguo compañero de equipo y sensei bromear como en los buenos viejos tiempos. Regresar a Konoha después de todos estos años había sido a la vez más fácil y más difícil de lo que esperaba. Por un lado, una vez que decidió regresar para una breve visita, sorprendentemente no dudó en hacerlo. Por otro lado, ver innumerables recordatorios de la vida que había dejado atrás, sin importar a dónde fuera, era tan doloroso como había imaginado. Aunque al final no podía decir que se arrepentía de haber venido aquí. Aunque le doliera admitirlo, extrañaba su hogar de la infancia. Por cada recuerdo doloroso, había una docena de buenos. De hecho, incluso algunas de las cosas que había temido durante años resultaron ser una visión grata, como el monumento al Hokage. Aunque no era la mayoría, Tsunade había tenido más de una pesadilla relacionada con su familia a lo largo de los años, y cuando llegó a Konoha ayer, ni siquiera pudo mirar sus fotos en la pared de la oficina de su sensei. Hoy, sin embargo, pasó varias horas contemplando sus rostros de piedra, y de verdad, fue un alivio. No creía estar lista para mirar sus fotos todavía, pero con suerte, eso también podría cambiar antes de su partida. Sería muy bonito volver a ver sus caras para refrescarle el recuerdo. Quizás también debería buscar fotos de sus padres cuando ya esté en ello, sin embargo, por mucho que disfrutara viendo a Jiraiya hacer el ridículo, y por mucho que le reconfortara ver a su sensei sonreír de una forma que lo hacía parecer al menos 10 años más joven, no era ni despistada ni estúpida. Jiraiya podía creerse sutil, y quizá lo era cuando lo intentaba, pero no podía engañar a Tsunade tan fácilmente. Ella admitió libremente que él podría haber tenido éxito si ella no hubiera sospechado desde el principio. Después de todo, no había forma de que Sarutobi-sensei simplemente renunciara a traerla de regreso tan rápido como lo hizo, pero como era, ella había notado varias cosas extrañas sobre su comportamiento. Para empezar, no bebió tanto como debería. Eso no significaba que no bebiera nada, ni siquiera un poco, claro. La cantidad de alcohol en su sangre sin duda mataría a un hombre inferior. Sin embargo, Tsunade conocía a su excompañero, y por eso sabía que podía beber mucho más. A esas horas de la noche, después de varias horas bebiendo, no solo debería estar achispado, sino borracho. Y además, ya lo había pillado mirando el reloj varias veces. Eso por sí solo no sería demasiado sospechoso. Aunque fuera improbable, quizá tuviera otras obligaciones esa noche. Lo realmente extraño era que cada vez que miraba la hora, también miraba por la ventana como si buscara a alguien. Tsunade no era ni despistada ni estúpida. Sabía cuando alguien planeaba algo, y en este caso, ella era claramente el objetivo de lo que estuviera sucediendo. Sensei no se deja ver, por supuesto. Resopló.
No me extrañaba. Después de todo, Jiraiya siempre había sido el idiota del grupo. Quizás fue demasiado cruel, pero bueno. De todas formas, no era conocida por andarse con rodeos, y mientras solo pensara en ellas, nadie lo sabría. ¿Algo gracioso? Parpadeó, necesitándole un segundo para darse cuenta de que era ella a quien Jiraiya se dirigía. ¿Te refieres a algo más que a tus payasadas? Bueno, dijo con una sonrisa tonta mientras sacaba pecho. Soy muy entretenido, si se me permite decirlo. Sin embargo, no dije nada que te hiciera reír, así que debe haber algo más. ¿Te importaría compartirlo con la clase? Giró su copa con una mano con indiferencia, pensándolo unos segundos antes de decidirse a seguir adelante. Me preguntaba a quién esperas, dijo. Debe ser alguien muy especial si ni siquiera yo logro captar tu atención. ¿Qué? Dijo Jiraiya. ¿Esperando a alguien? A mí. ¿Qué te dio esa idea? Luego se rió mientras se rascaba la nuca, obviamente intentando no parecer sospechoso. A veces Tsunade se preguntaba seriamente cómo ese bufón podía ser un excelente actor durante las misiones mientras que fracasaba de manera tan espectacular en un entorno más privado. Sensei rió entre dientes. Creo que se refiere a tus frecuentes miradas al reloj, Jiraiya. ¿Era tan obvio? Ella rió entre dientes. ¿Para todos los que te conocen? Sí, lo fue. Ambos hombres resoplaron ante esto. Supongo que no hay nada de malo en decírtelo, dijo Jiraiya tras tomar un sorbo de su vaso. Me encontraré con mi ahijado después de esto y no quiero decepcionarlo llegando tarde. Ya tengo bastante con eso, no hace falta añadir más. No lo estás haciendo tan mal, lo consoló Sensei mientras Tsunade parpadeaba sorprendida. Estás muy ocupado. Por eso, estás haciendo todo lo posible. Aunque eso no siempre es suficiente. Sentía que había algo más, pero cuando él no continuó, no insistió. Si alguien sabía lo que era no querer hablar de algo, era ella. Entonces dijo, supongo que esa también es la razón por la que no bebiste tanto como de costumbre. Bueno, no puedo estar completamente borracho tratando con un niño, ¿verdad? Probablemente no sea la mejor idea, si me preguntas. Ojalá hubieras sido consciente de eso antes de que te lo metiera en la cabeza. Tsunade se quedó sin aliento, incrédula ante las palabras del anciano, antes de mirar a Jiraiya con incredulidad. Por favor, dime que no estabas borracha con ese mocoso. Hizo una mueca. Eso fue solo una vez. Además, no pasó nada. Dioses lo interrumpió antes de vaciar su vaso de un solo trago. El chico no vive contigo, ¿verdad? Se giró hacia Sarutobi. Si vive, será mejor que lo cambies. No te preocupes, dijo, ignorando por completo las quejas indignadas de Jiraiya. El niño vive en el orfanato. Jiraiya solo lo visita cuando está en la aldea. El hombre en cuestión dejó caer la cabeza sobre los brazos con un gruñido. Ustedes dos son imposibles. Y aún así nos amas. Bueno, dijo mientras volvía a levantar la cabeza, ignorando por completo el comentario de su sensei. Ya casi es la hora, así que debería irme. ¿Quieres venir a conocerlo? Lo pensó un segundo antes de asentir, ignorando la sensación de estar cayendo en una trampa. Claro, ¿por qué no? Tsunade pensó que había algo liberador en caminar por las calles de Konoha por la noche. Aunque ya había aceptado que regresar no era tan terrible como creía, aún sentía un nudo en la garganta al regresar. Hablar con quienes se emocionaron inesperadamente al verla, considerando que llevaba años ausente, la había ayudado a evitar deprimirse, pero su paciencia era limitada al lidiar con multitudes, así que, una vez que usó un enje para ocultarse, nada impidió que su mente evocara recuerdos dolorosos. Ahora, sin embargo, la noche ayudaba a disimular el edificio familiar, haciéndolos casi iguales a los que había visto en innumerables pueblos y ciudades a lo largo de los años. Aún lo suficientemente familiares como para resultarle cómodos y, a la vez, lo suficientemente distintos como para mitigar su dolor. La compañía actual de Tsunade probablemente también ayudó, por muy silenciosa que sea. Hace apenas una hora, se habría reído de la imagen de un Jiraiya silencioso, pero ahora no tenía energías para otra cosa que no fuera agradecer. Aunque quizá culpara al alcohol de su agotamiento, lo cual era absurdo considerando que no había bebido tanto como solía, sabía que era el lugar en sí lo que la afectaba. Fue realmente agotador mentalmente volver aquí. Sin embargo, eso no era necesariamente algo malo. Estar allí en el corazón de su hogar con las únicas dos personas de su infancia que aún le quedaban y observar el cielo estrellado en una noche sin nubes no era algo que hubiera pensado que volvería a hacer nunca más. Estuvo bien.
Si era honesta, probablemente estaba en el momento más tranquilo en el que se había sentido en mucho tiempo. Ero Sennin. Hii-chan. Fue justo en ese momento cuando la paz fue rota por la voz de un niño. Tsunade estuvo a punto de castigar al mocoso, un chico rubio que vestía un kimono naranja, por eso, pero cuando lo vio arrojarse a los brazos expectantes de Jiraiya, la pequeña ira que sentía se desvaneció. Así que ese es su ahijado, pensó con una leve sonrisa. Supongo que ese idiota debe haber hecho algo bien si le gusta tanto. ¡Qué monada, ¿no? Rió entre dientes antes de volverse hacia el chico que acompañaba a la niña. ¿Y tú quién eres? Soy Itachi Uchiha, dijo con una reverencia, mientras su coleta caía sobre su hombro. Es un placer conocerla, Tsunade-sama. Uchiha, fue una sorpresa, ya que no pudo ver ni un solo emblema Uchiha en su kimono azul oscuro. Considerando que a ese clan le encantaba ponerlo por todas partes, era bastante inusual. A Tsunade no le importaba mucho la antigua disputa entre los Uchiha y los Senju. De todas formas, ya ni siquiera llevaba ese apellido. Sin embargo, las innumerables tríadas de su tío abuelo durante su juventud la habían marcado. No tanto por desconfiar de ellas, sino por revivir la molestia que sentía cada vez que su tío abuelo las mencionaba una y otra vez al ver una. ¿Qué asunto tienes con ese mocoso? Solo acompañaba a Naruto a encontrarse con Jiraiya. Después de todo, un niño no debería andar solo por ahí a estas horas de la noche. ¿Lo llama simplemente Jiraiya? ¿Sin honoríficos? Y, vamos, Tsunade la interrumpió Jiraiya mientras se acercaba a ella con una mano en el hombro del chico rubio. No hay necesidad de interrogar a Itachi así. Le pedí que me trajera a Naruto cuando sus amigos se fueran a casa, eso es todo. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Dicho esto, te presento a mi ahijado. Tsunade, este pequeño bribón es Naruto. Naruto, esta es mi excompañera Tsunade. Te hablé de ella, ¿recuerdas? Encantado de conocerte. Exclamó el chico con una voz demasiado fuerte. Tsunade no había interactuado mucho con niños desde que dejó la aldea. Simplemente no había ninguna razón para hacerlo. Después de todo, pasaba gran parte de su tiempo en casinos y bares. Los niños rara vez visitaban ese tipo de lugares. Sin embargo, cuando interactuaba con ellos, solía ser porque algunos la reconocían, incluso después de todos estos años, y le suplicaban que ayudara a sus hijos enfermos. La mayoría de las veces, su curación era completamente redundante, ya que los niños en cuestión rara vez tenían algo peor que fiebre, pero nunca se atrevía a decir que no a los padres preocupados. O se dejaba convencer para ayudarlos o, en caso de que el niño en cuestión tuviera alguna herida con sangre, dejaba que Shizune se encargara de la situación. Lo que quería decir era que las pocas veces que interactuaba con niños, solían estar demasiado débiles para hacer algo más que quedarse en sus camas. Si le hablaban, lo hacían con voz cansada y ronca. Tal vez fue el hecho de que estar de regreso en Konoha le trajo muchos recuerdos que había reprimido durante años, tal vez fue el alcohol, o tal vez fueron ambas cosas juntas, pero fuera lo que fuera, cuando miró al chico que sonreía brillantemente, su forma fue reemplazada momentáneamente por la imagen de Nawaki. Así que Jiraiya te habló de mí, ¿eh? Dijo mientras intentaba disipar la dolorosa imagen, maldiciendo por dentro por la leve quebrazón en su voz. Claro que nadie más que Jiraiya o su sensei lo notarían, pero eso ya era bastante malo. Espero que supiera controlar su lengua. La sonrisa en el rostro del chico, que no tenía por qué parecerse tanto al de su hermano, se ensanchó. Dijo que eres la mejor sanadora y la mujer más hermosa del mundo. De repente, su rostro adoptó una expresión más pensativa. Aunque supongo que él tampoco te ha visto en mucho tiempo. Ya eres un poco mayor para eso, ¿verdad? El hechizo que ejercía sobre ella se rompió al instante. Lo había dicho con tanta naturalidad e inocencia, sintiendo cada palabra en serio y solo expresando lo que creía cierto. ¿Quién te crees que eres para llamar vieja a una mujer en su cara? Antes de que él pudiera reaccionar, ella le dio un golpecito con el dedo en la frente y lo hizo volar hacia atrás. Tsunade no era un monstruo, claro. Insulto o no, jamás lastimaría a un niño. Por eso, voló solo unos metros antes de caer de culo con un grito de sorpresa, frotándose la frente con una mano mientras usaba la otra para estabilizarse. ¿Qué demonios, abuela? ¿Por qué hiciste eso? No lo habría hecho si supieras tus modales, mocoso. Veo que Jiraiya ha sido una mala influencia para ti si así tratas a la gente que acabas de conocer. ¿Eres tonto? Pensé que Ero Sennin mentía cuando dijo que tienes un temperamento demoníaco, pero parece que tenía razón.
Giró la cabeza para fulminar con la mirada al hombre de pelo blanco, quien tuvo la inteligencia de retroceder al instante, sabiendo perfectamente que no estaba bajo la misma protección que el niño. Oye, cálmate, ¿sí? Lo dije en broma, nada más. No hay necesidad de enojarse, ¿sí? Tsunade entrecerró los ojos un poco más mientras consideraba si valía la pena castigar también a Jiraiya, ignorando por completo a su sensei y al chico Uchiha que se habían distanciado del espectáculo y ahora lo observaban desde más lejos, cuando de repente sintió un ataque entrante. Todo lo que se necesitó fue un movimiento casual de su mano para desviar el puñetazo a su cara, lo cual rápidamente siguió con otro golpe débil a la frente de su agresor rubio que esta vez solo lo hizo tropezar unos pasos hacia atrás en lugar de tirarlo al suelo como antes. Naruto, dijo Jiraiya con una leve mueca. Quizás no la ataques, ¿de acuerdo? Está un poco fuera de tu alcance. Eso sí que sería lo más inteligente. Pero el chico no quería saber nada. Cállate, Ero Sennin. La señaló con el dedo. Voy a darle una paliza a esa bruja, solo mírame. Inesperadamente, en lugar de enfadarla aún más, esa proclamación la hizo reír. ¿Quieres vencerme? Menudas palabras para una cobarde. Aunque era una estupidez, tenía que reconocerlo. Decir algo así cuando él sabía claramente quién era requería mucho coraje. ¿Pero de verdad crees que puedes respaldarlos? Soy uno de los Sannin legendarios, después de todo, mientras que supongo que tú ni siquiera te has graduado de la academia. ¿Y qué? Voy a convertirme en el ninja más fuerte que la aldea haya visto jamás, Date Bayo. Eso significa que no puedo dejar que un viejo matón como tú me detenga. Algo en su pecho se oprimió dolorosamente al oír eso, mientras palabras similares de años pasados resonaban en sus oídos, pero lo ignoró todo. ¿El ninja más fuerte que la aldea haya visto jamás? Resopló. No seas ridículo. ¿Sabes siquiera lo que eso significa, o qué alturas necesitas alcanzar para que ese sueño se haga realidad? Estoy segura de que ni siquiera sabes lo fuerte que es Jiraiya una vez que deja de hacer tonterías y es tu padrino, por no mencionar al Hokage. Mi abuelo y el anciano señaló con la cabeza a su sensei, ambos son llamados Dios Shinobi, ¿lo sabías? Tiene más de 60 años y aún podría darte una paliza en un segundo. Eso es lo que pretendes superar. Luego, mucho más tranquila, añadió. Los sueños son tontos y nunca se hacen realidad. Tsunade disfrutó mucho al ver la duda en los ojos del chico, solo para sorprenderse cuando ésta desapareció tan rápido como apareció. Bueno, si los Hokage son tan fuertes, solo necesito convertirme en el Hokage más fuerte de la historia. Si lo logro, incluso tú tendrás que reconocerme, ¿verdad? Oye. Quiero ser como mi abuelo o algún día, me honrarán con el nombre de Hokage, porque ser Hokage es mi sueño. Por el bien de la seguridad de todos, desde que murió mi hermana, ese único pensamiento me ha sostenido. Convertirme en Hokage es mi sueño. Retrocedió involuntariamente mientras toda su energía parecía abandonarla. Naruto, por otro lado, continuó sin notar su cambio de humor. Superaré a Ero Sennin, a Hii-chan, a ti e incluso a tu abuelo. Y cuando sea la más fuerte, podré protegerlos a todos. La absoluta convicción con la que dijo eso y la confianza plena en sus propias palabras. Era como si Tsunade hubiera sido arrojada al pasado para revivir la proclamación de Dan Inawaki. Tsunade quería odiar al chico por eso, quería estar enojada con él por recordarle fantasmas que había intentado olvidar durante tanto tiempo, pero no podía. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Odiar a ese chico tan parecido a las personas que había perdido no sería, en cierto modo, traicionar su memoria. Ella no podía quedarse allí y por eso no lo hizo. Tal como lo había hecho toda su vida, ella corrió. ¿Dije algo malo? En cualquier otra situación, a Hiruzen le habría parecido adorable e incluso admirable que Naruto se preocupara por alguien con quien acababa de pelear. Sin embargo, tras ver a Tsunade tan alterada, no encontró fuerzas para sentir otra cosa que tristeza. No te preocupes, le dijo Jiraiya al chico mientras retrocedía a su lado. No lo hiciste. Creo que solo le recuerdas a alguien que murió hace mucho tiempo. Dijo el chico. Entonces, ¿debería disculparme hoy? Su antiguo alumno rió entre dientes, aunque sonó un poco forzado. No, no hace falta. De hecho, lo que has hecho podría ayudarla. Al menos ese era el plan. Hiruzen sabía que confrontar a Tsunade con su pasado a través de Naruto despertaría recuerdos en los que probablemente preferiría no pensar, pero no se podía superar el trauma del pasado ignorándolo. Enfrentar lo que te había lastimado era el primer paso hacia la recuperación. Por supuesto, eso no hizo que fuera más fácil verla en ese estado. Itachi, dijo Jiraiya.
¿Te importaría acompañar a Naruto a casa? Me temo que estaré demasiado ocupado esta noche para pasar tiempo con él. Por supuesto. Gracias. Jiraiya se giró hacia su ahijado. Escucha, Naruto, yo. Está bien, lo interrumpió el chico. Entiendo. ¿Quieres ayudarla, verdad? Siempre fue sorprendente ver lo observadores que podían ser los niños. Sí. Naruto sonrió. Bien. Eso es lo que hacen los amigos. Jiraiya asintió. Así es. Él y Hiruzen intercambiaron una breve mirada antes de que su antiguo estudiante desapareciera en un shunshin. Suspiró. Por mucho que deseara acompañar al hombre y ayudarlo a consolar a Tsunade, Hiruzen sabía que no era tan adecuado para esa tarea como Jiraiya. En ese momento, necesitaba un amigo mucho más que un maestro. Además, como Hokage y, por lo tanto, líder durante el conflicto que le había costado a Tsunade sus seres queridos, no era descabellado pensar que su presencia pudiera ser contraproducente. Aunque nunca lo había culpado, la gente actuaba de forma irrazonable y atacaba a otros cuando estaban heridos, y si había una palabra que describiera a Tsunade en ese momento, sería precisamente esa. Todo lo que podía hacer en ese momento era esperar que Jiraiya pudiera ayudarla. Encontró a Tsunade sentada en la barandilla de uno de los edificios más altos de Konoha, justo en el centro de la aldea, con la cabeza girada hacia arriba para mirar las estrellas. ¿Me seguiste, eh? Debí haberlo esperado. Nunca sabías cuándo dejar a alguien solo. Jiraiya ocultó su preocupación ante su voz hueca y rió suavemente, muy diferente a la risa estridente que solía preferir, mientras se sentaba a su lado. ¿Con lo molesta que te veías? Claro que te seguí. No se deja a alguien solo cuando está así. Aunque te lo pida. Sí, incluso entonces. Tsunade resopló. Así que sabes lo que me conviene incluso mejor que yo misma. Quizás no, admitió con naturalidad, haciéndola girarse hacia él sorprendida. Pero aunque no sepa con certeza cuál es la mejor manera de actuar, puedo intentar hacer lo que creo correcto. Es lo único que todos podemos hacer. Cuando Tsunade habló esta vez, se alegró de oír que su voz sonaba un poco más viva que antes. Mírate, intentando sonar sensata así. ¿Por fin estás a la altura de las expectativas? Bueno, alguien tiene que dar un buen ejemplo a la próxima generación, ¿no? Ella simplemente negó con la cabeza antes de sorprenderlo al cruzar la distancia que lo separaba y apoyar la cabeza en su hombro. Si había algo que le demostraba cuánto dolor sentía, era esto. Después de todo, la última vez que lo había abrazado fue cuando sí, no pensemos en eso ahora. No creas que no entiendo lo que tú y Sensei intentaron, dijo Tsunade, con la voz algo apagada. Es cruel traer malos recuerdos como este, ¿sabes? Dudó un momento mientras buscaba las palabras adecuadas antes de decidir decir lo que le pareciera correcto. Probablemente no había una manera perfecta de hacerlo, así que bien podía seguir sus propias palabras y hacer lo que creyera correcto. ¿Y qué intentamos exactamente? Aunque no levantó la vista de su hombro, él la notó tensarse. ¿En serio, Jiraiya? ¿Traer a una niña tan parecida a...? La voz de Tsunade tembló y tuvo que respirar hondo antes de continuar. Una niña tan parecida a ellos para intentar que me quede. Eso es bajo, incluso para ti. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Sí, lo es. Lo sabías y lo hiciste de todos modos. Dime, Tsunade dijo en lugar de responder a su pregunta. ¿Crees que fuimos sutiles? ¿Qué? Te pregunté si crees que Sensei y yo fuimos sutiles al ponerte en contacto con Naruto, explicó. ¿De verdad te manipulamos sin que te dieras cuenta? Se quedó en silencio durante unos segundos hasta que, no juegues conmigo. ¿A qué te refieres, Jiraiya? Dices que te preparamos para conocer a Naruto para que te quedaras en la aldea, con la esperanza de que su parecido con Dan Inawaki ignoró su estremecimiento al oír esos nombres te convenciera. Pero dime, ¿funciona eso si sabes lo que hacíamos? Al fin y al cabo, si sabes que te están manipulando, se acabó el truco, ¿no? Entonces dices que no intentabas manipularme porque no fuiste sutil. ¿Y qué? ¿No intentaste que me quedara aquí y todo eso solo estaba en mi cabeza? Su voz era de incredulidad. No, confesó Jiraiya sin dudarlo. Queremos que te quedes, y también es cierto que queríamos que conocieras a Naruto por su parecido con ellos dos. Sin embargo, no queremos manipularte. Al final, debe ser tu decisión, no la nuestra. No lo entiendo, dijo Tsunade, claramente perdida. Dices que no quieres manipularme para que me quede, pero tus acciones demuestran lo contrario. Este era el momento crítico.
Hasta ahora, Tsunade había estado demasiado sumida en su dolor como para enojarse, pero Jiraiya presentía que esto estaba a punto de cambiar. Si decía una sola palabra incorrecta, la conversación se acabaría. Tsunade dijo lentamente mientras giraba la cabeza para mirarla a los ojos. ¿Puedo ser completamente sincero contigo? Ella dudó por un segundo, sorprendida por la seriedad en su expresión, antes de asentir. Dices que Naruto se parece a Dan Inawaki, y no te equivocas, pero si esa similitud era todo lo que queríamos, podríamos haber traído a muchísimos otros niños para que cumplieran la misma función. Levantó la mano para que se detuviera en seco cuando abrió la boca para discrepar, y solo continuó cuando estuvo seguro de que no lo interrumpiría. Ayuda que se parezca a Nawaki, y que su sueño sea el mismo que el de él y el de Dan. Sin embargo, no es el único con eso. Hay literalmente miles de niños en esta aldea que también tienen grandes sueños, cientos de los cuales incluyen convertirse en Hokage. Quizás no todos tengan la misma fuerza de voluntad que Naruto para luchar por una meta tan noble a largo plazo, te lo concedo, pero todos tienen algo en común. Tienen una confianza absoluta en sus capacidades para alcanzar su sueño algún día. Trabajan duro con sus sueños en mente, sin importar si ese sueño es algo grande como convertirse en Hokage o algo objetivamente más fácil como ser el mejor hermano mayor posible. Todos sudan y se esfuerzan para lograr lo que se proponen. Y aunque sin duda muchos aceptarán la derrota, también habrá quienes no se rindan hasta el final. Hay cientos de pequeños Narutos, Dans y Nawakis soñando con el futuro por toda la aldea ahora mismo, y trajimos a Naruto para que te conociera para recordártelo. Tsunade, hay tanta gente con grandes esperanzas en el futuro, pero parece que solo recuerdas las cosas malas cuando piensas en Konoha, cuando hay mucho más. Se hizo un profundo silencio al terminar, pero Jiraiya no la presionó para que respondiera de inmediato. Sin embargo, interpretó como una buena señal que su cabeza aún estuviera sobre su hombro. Pasaron casi 15 minutos hasta que Tsunade finalmente respondió. «Estás lleno de mierda, ¿lo sabes?». Reprimió una mueca de dolor. Esa no era la reacción que esperaba. Tsunade, ¿y qué si todos comparten la misma convicción e incluso el mismo sueño? Al final, todos se decepcionarán. Claro, algunos podrán afirmar ser felices, afirmar haber cumplido sus sueños, pero mienten. En el mejor de los casos, simplemente se dieron cuenta de la imposibilidad de sus metas y las transformaron en algo alcanzable. Fingen ser felices con lo que tienen ante el mundo exterior, pero en el fondo saben perfectamente que han fracasado en lo que realmente deseaban. Entienden que elegir lo segundo mejor es lo máximo que pueden hacer, porque su verdadero objetivo siempre estará fuera de su alcance. Retiró la cabeza del hombro de él para dirigir la mirada hacia las pocas figuras de hormigas que caminaban bajo ellos por las calles. Los sueños son para los tontos. Jiraiya la miró un momento mientras reprimió el impulso de rodearla con el brazo. Dudaba que reaccionara bien a eso ahora mismo. ¿Entonces Dan y Nawaki eran tontos? Su cabeza giró bruscamente. Jiraiya, te pregunté si podía ser sincero contigo y accediste, le recordó antes de que pudiera terminar. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Así que, déjame preguntarte de nuevo. ¿Crees que Dan y Nawaki eran tontos? Eran unos idiotas ciegos que persiguieron sueños que nunca pudieron alcanzar, que ni siquiera tuvieron una oportunidad. ¿De verdad puedes mirarme a los ojos y decirme que lo crees? Tsunade abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Intentó decir algo varias veces, pero por mucho que lo intentó, no pudo. Justo como él había pensado. Fue después del quinto intento que finalmente se rindió y apartó la mirada de él con un gruñido que sonó sospechosamente a sollozo, pero no antes de que él pudiera vislumbrar la angustia manifiesta en ellos. ¿Qué importa?, dijo, con la voz otra vez hueca. Están muertos, que hayan sido insensatos o no no cambiará nada, es cierto, pero dejar que esa pérdida defina el resto de tu vida tampoco lo hará. Ella resopló, con más amargura que diversión. Ah, ¿crees que no lo sé? Tsunade, ¿crees que no me doy cuenta de que otros también han perdido a sus seres queridos? No me considero especial, Jiraiya. Muchos han perdido incluso más que yo, pero siguen adelante con sus vidas. Sé que, al igual que sé que huir no solucionará nada, eso no cambia lo que siento. Que sepa que no querrían que desperdiciara mi vida así no significa que pueda cambiar lo que siento. Él dudó un momento antes de rodearla lentamente con su brazo para traerla hacia sí, dándole tiempo más que suficiente para rechazar la oferta de consuelo. Ella no lo hizo.
Solo quiero abrazarlos una vez más. Cuando se hizo evidente que ella había terminado de tragarse todo su dolor y la escuchó sollozar abiertamente a su costado, Jiraiya se dio cuenta por completo de cuánto dolor realmente sentía. Tsunade solo lloraba cuando estaba en un punto muy bajo. De hecho, esta era solo la tercera vez que recordaba haberla llorado. Cuando volvió a hablar, lo hizo con lentitud y firmeza. Incluso cuando alguien muere, nunca se va del todo. Así como nosotros llevamos la voluntad, los sueños y los ideales de nuestro sensei y de las generaciones anteriores, siempre habrá quienes perpetúen las creencias y esperanzas de quienes hemos perdido. Aunque apague su luz, su llama jamás se apagará. Esa es la voluntad del fuego. Tsunade también lo sabía, por supuesto, pero pensó que necesitaba escucharlo de todas llenas. Jiraiya sintió la humedad de su ropa cuando ella apretó más el rostro contra su hombro. Eso no me basta. Y nunca lo será. Cuando alguien muere, deja un vacío para siempre en nuestros corazones, donde debía estar. Solo podemos vivir al máximo de nuestras posibilidades. Si no por nosotros, al menos por ellos. ¿Y cómo lo haces? Cuando volvió a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos, Jiraiya pudo ver las emociones contradictorias en ella. Estaba el dolor y la tristeza esperados, por supuesto, pero lo que le dio esperanza fue el deseo casi desesperado de una respuesta. Hay una frase que leí una vez, dijo. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Soltó una risita. Es simple, pero tiene algo de verdad. Sin embargo, lo que creo que quien escribió esto no entendió es que si los hombres fuertes se esfuerzan lo suficiente, deberían poder lograr algo parecido a una paz permanente. Siempre habrá problemas y crisis, por supuesto, pero su alcance puede ser limitado. Piénsenlo. Hace apenas un siglo, todo el continente estaba en constante estado de guerra. Ninguna zona estaba libre de efectos, nadie conocía la paz. La pérdida de seres queridos no era una tragedia desgarradora, sino una realidad cotidiana. Entonces llegó tu abuelo y puso fin a esa era. Sí, todavía hay guerras, pero en serio. Comparado con el pasado, tener solo 3 conflictos importantes en un siglo es una gran mejora. Si viajaras en el tiempo y se lo contaras a la gente de esa época, no te creerían y te llamarían loco. Después de todo, un mundo que no intenta destruirse constantemente. Absurdo. Sin embargo, tu abuelo no se dejó detener por tales creencias y continuó haciendo las paces con los Uchiha, convirtió a sus enemigos en amigos, fundó esta aldea e inspiró a otros a hacer lo mismo. Hoy en día, la gente vive más que nunca en la historia registrada, se permite a muchos más niños tener una infancia plena y las familias ya no tienen que temer constantemente perderse. El mundo en el que vivimos no es perfecto, ni mucho menos, pero es mejor que antes. ¿Quieres saber cómo me las arreglo para seguir viviendo? Me esfuerzo por hacer que el mundo del mañana sea aún mejor que el de hoy. Hago todo lo posible por limpiar los desastres que ha causado nuestra generación para evitar que se conviertan en un problema en el futuro. Transmito lo que he aprendido y confío en que quienes nos sigan harán lo mismo. Tengo la esperanza de que este mundo mejorará poco a poco con cada generación hasta que, finalmente, haya paz. Eso era lo que Jiraiya creía sinceramente. El gran Sapo Sapo había predicho que un discípulo suyo sería una fuerza transformadora en el mundo, pero sabía que esa persona por sí sola no sería suficiente para traer la paz. Sin embargo, si lograban atraer a otros a su lado, abrir los corazones de otros a su causa, podrían ser el origen de una revolución que finalmente traería la paz al mundo ninja. Algo así no se podía lograr en una sola vida, pero sentar las bases sobre las que las futuras generaciones pudieran construir, eso sí que era posible. Cabe mencionar que las habilidades antes mencionadas eran habilidades que Naruto ya poseía. Dijiste que intentamos manipularte, dijo, sacando el tema desde el principio de su conversación. Y en cierto modo, probablemente sea cierto. Puede que no haya sido nuestra intención, pero se puede argumentar que sucedió de todos modos. Sin embargo, lo que queríamos era darte la oportunidad de elegir. Independientemente de si decides quedarte o irte después de esto, queremos que tomes esta decisión no solo por afecto emocional, sino como resultado de una reflexión racional. Pero para eso, necesitas conocer y comprender ambos lados del argumento. De eso se trata todo esto. Si decides quedarte aquí, ya no te agobiarán los fantasmas de tu pasado, pues se habrán convertido en tu fuerza. Por otro lado, si decides irte de Konoha, no será una huida. Ya no huirás de tu pasado, sino que caminarás hacia un nuevo futuro.
Sea cual sea tu decisión final, serás libre de mirar hacia el mañana en lugar de quedarte estancado en el ayer. Eso fue todo. Jiraiya no tenía más que decir, y ahora le tocaba a Tsunade tomar una decisión. Permanecieron sentados así durante horas, con ella apoyada en su hombro y su brazo alrededor de su cintura, mientras observaban cómo el cielo estrellado daba paso lentamente al sol naciente por el este. Él no la presionó y le dio todo el tiempo que necesitaba para encontrar una respuesta. Si era necesario, estaba dispuesto a quedarse allí sentado durante días. Mientras Tsunade encontrara consuelo en su presencia, no la dejaría sola. Lo que ella había dicho era cierto. Incluso sabiendo que tus emociones eran irracionales y contradecían toda lógica, no podías cambiarlas a voluntad. No decidías cómo te sentías. Claro, era posible dejar las emociones de lado por un tiempo, pero al final, siempre regresaban. Tsunade era un buen ejemplo de ello. Había vagado por el continente durante muchos años, llenando su tiempo con juegos de azar y alcohol que la ayudaban a olvidar, pero al final, sus emociones la dominaron, llevándola a este preciso momento. Sin embargo, Jiraiya no podía culparla por escapar. No cuando aparentemente había hecho lo mismo en una línea temporal alternativa y lo habría vuelto a hacer en esta de no ser porque su sensei e Itachi compartieron la historia de este último con él. Al final, los humanos eran criaturas débiles. Cuando aparecía una persona fuerte, se aferraban a ella en busca de fuerza y apoyo, la buscaban en busca de consejo y liderazgo, y dependían de ella para su seguridad. Por otro lado, cuando esta persona fuerte resultó ser maliciosa por naturaleza y no había otra persona fuerte para proteger a la gente de ellos, los humanos se unieron para encontrar fuerza en los números. Sí, los humanos por sí solos eran débiles, pero cuando creaban vínculos con otros, se volvían fuertes. Si un día la humanidad lograra realmente dejar de lado sus peleas y disputas y permitiera que la paz se estableciera en las tierras, no habría nada que no pudiera hacer. Fue en las primeras horas de la mañana cuando Tsunade finalmente tomó su decisión. Supongo que primero debería visitar el hospital para ver cuánto han bajado los estándares en mi ausencia, ¿no crees?